siendo las 9:03, vamos a empezar la clase de hoy, ¿ya? Súper importante que sepan que vamos a entrar de lleno en lo que es el área de remuneraciones, ¿ya? Que es básicamente lo medular que tiene que ver con todo lo que analizamos en recursos humanos, ¿ya? Primero partimos con desarrollo, legislación laboral y ahora vamos a entrar en remuneraciones, ¿ya? En remuneraciones tiene que ver con todo lo que nosotros pagamos, ¿cierto? Todo lo que es el desglose del sueldo, ¿ya? En este caso, sueldo base, gratificación, hora extras, haberes imponibles, haberes tributables, ¿cierto? Descuentos previsionales, asignaciones, ¿ya? Lo que es, obviamente, los descuentos previsionales están, obviamente, abocados a lo que es en salud, ¿cierto? Las AFP, cuáles son las AFP que se ganan las licitaciones, por qué cuando yo, un trabajador, impone por primera vez, tengo que derivarlo a cierta AFP, a una AFP determinada, lo que es el descuento por ISAPRE, ¿cierto? Porque en la ISAPRE uno obviamente pacta en UEF, ¿ya? Y cuando pacta en UEF está siempre por sobre el 7%, entonces también hay un diferencial, cómo se cubre, cuál es la manera de cubrirlo, ¿ya? Cómo se aplican los descuentos de segunda categoría, ¿cierto? Para efectos de servicio de impuestos internos, que es lo que es el impuesto de segunda categoría. También cómo se procesa, ya cuáles son los tramos para esto, ¿cierto? Cómo es el ejercicio también para ejecutar el descuento de segunda categoría. La clase de hoy está abocada netamente, bienvenida Nicole, Hola, buenas tardes a todos, gracias. qué bueno. Básicamente, chicas, hoy día vamos a tener una clase, diría yo que temática, ¿ya? En donde vamos a tratar todo lo que tiene que ver con las remuneraciones, pero la vamos a tratar en términos generales en cuanto a la normativa, ¿ya? En cuanto a todo lo que es los conceptos generales, ¿ya? Vamos a analizar la remuneración en términos conceptuales, ¿ya? Y lo que es la práctica en este caso, donde vamos a desglosar obviamente una liquidación de sueldo, vamos a analizar lo que son los haberes imponibles, los haberes tributables, ¿cierto? Y lo mismo que les decía yo, que todo lo que obedece obviamente a los descuentos previsionales y descuentos de impuestos de segunda categoría, APB, topes imponibles y todas esas cosas que ustedes a lo mejor la han escuchado, pero obviamente no lo manejan, lo vamos también a manejar en lo práctico, lo vamos a hacer en la clase que viene. En esta clase solamente vamos a entender en lo que son en términos conceptuales lo que son las remuneraciones, ¿ya? Que es lo más importante, obviamente, que es lo que se desprende, y para la clase que viene vamos a trabajar en Excel, ¿ya? Ahora, súper importante también que sepan que no necesariamente ustedes, cuando obviamente les toque ejecutar una liquidación de sueldo, la van a hacer en Excel, ¿ya? Si no manejan mucho Excel, lo pueden hacer obviamente de manera escrita y todo. Lo que a mí me interesa es que ustedes sepan desglosar una liquidación de sueldo, sepan armar una liquidación de sueldo, ¿cierto? Sepan calcular obviamente la gratificación, ¿cierto? Sepan obviamente cuáles son el sueldo mínimo establecido, ya cuáles son los descuentos, qué es lo que es imponible, qué es lo que no es imponible, qué es lo que son las asignaciones. Hay un sinfín de cosas y aristas que podemos desprender de netamente de lo que es remuneraciones, ¿ya? Así que como les digo, hoy día vamos a trabajar lo práctico, ¿ya? O sea, no, perdón, hoy día vamos a trabajar lo teórico, ya en términos teóricos y conceptuales de las remuneraciones, y la clase que viene vamos a trabajar en lo práctico, en donde vamos a trabajar con un Excel, ustedes van a poder ver cómo se mueven obviamente las cifras, cómo las vamos trabajando constantemente. Bienvenida, Ángela. Eh, ahí vamos a entrar ya en lo medular, ¿cierto?, de lo que es el trabajo de la remuneración y cómo se trabaja, cómo desglosar una liquidación de sueldo. O sea, principalmente para mí es súper importante que ustedes logren visualizar su liquidación de sueldo y la sepan leer, ¿cierto? Que ustedes obviamente sepan leer una liquidación de sueldo, ¿cierto? Cómo se confecciona, ¿cierto? Si están bien, obviamente, todos los conceptos están bien establecidos, si los cálculos están bien hechos, ¿cierto? Entonces, esa es la finalidad de esto, ya en donde podamos obviamente primero analizar todo lo que son los conceptos y después obviamente los conceptos los apliquemos en términos prácticos, ¿ya? Así que ahora eso es lo que vamos a visualizar, ¿ya? En este caso, bueno, les menciono desde ya que en este caso la presentación que tenemos para hoy es bastante extensa, ¿ya? Y también es sumamente completa, diría yo, tiene de todo, o sea, vamos a tratar todos los términos, hasta desde la protección de la remuneración hasta lo que es la remuneración en sí, ¿ya? Eh, Ustedes saben que tienen la puerta abierta para hacer cualquier pregunta. La idea es que nos vamos deteniendo en conceptos que no seamos capaces de entender, ¿cierto? Y obviamente los repasemos, ¿ya? Y les demos las vueltas necesarias para que podamos obviamente entenderlos, ¿ya? Que es lo principal. Sobre todo para aplicar lo práctico, ¿ya? Porque finalmente lo práctico es lo que obviamente nos va a arrojar si efectivamente entendimos bien los conceptos y los supimos aplicar, ¿ya? Les voy a compartir, chicas, la presentación, ¿ya? Ustedes me indican si se ve y se escucha bien, ¿ya? ¿Se ¿La escucha bien? logran? ¿Se ve ¿Sí? también?
Ya, Sí, perfecto. Sí, ya, perfecto. La ven bien entonces, eso es bueno. Ya, chicas. Remuneraciones, ya. Vamos con remuneraciones. Primero que todo, remuneraciones, los contenidos, ¿cierto? Vamos a ver lo que son definiciones, beneficios, prestaciones que no constituyen remuneración, ¿cierto? Categoría de las remuneraciones, sueldo, sueldo base, sobresueldo, comisión, gratificación, participación, ¿cierto? Las participaciones por lo general siempre hay que nombrarlas, pero habitualmente en la liquidación no las vemos casi nunca. Habitualmente uno de los conceptos que se ocupa para suplir lo que es la participación siempre es la gratificación, ¿ya? Y protección a las remuneraciones, ¿ya? Con relación al pago frente al empleador, con relación a los acreedores del empleador y frente a terceros, ¿ya? Con relación a la familia del trabajador, en este caso para efectos de fallecimiento y cualquier otro tipo de situación que se pueda generar, ya en relación con la muerte del trabajador, ¿ya? Como saben, chiquillas, y como siempre lo hacemos, a las 8 vamos a parar un ratito, ¿cierto? Unos 10 minutitos para que puedan tomarse un tecito, ¿cierto? Puedan relajarse un poquito y después retomamos con la presentación, ¿ya? Recuerden que cualquier duda o pregunta, levanten la manito. Si yo no lo escucho cuando levantan la manito, me pueden hacer el paralelo, José, quiero hacer una pregunta y obviamente podemos tratar esa pregunta. Antes de partir, quería comentarles que, de acuerdo a la pregunta que hizo la compañera de la clase pasada, ¿se acuerdan que íbamos a investigar una pregunta? No sé si se recuerdan cuál era la pregunta, a ver, porque era tarea para todos en este caso, averiguar lo que pudieran de lo que queríamos revisar en cuanto al teletrabajo. ¿Quién hizo la pregunta? ¿Nicole fuiste tú o quién y yo fue? hice la pregunta. Nicole, ¿averiguaste algo, Nicole, sobre el tema o no? Porque yo ya tengo la información. Mira, yo postulé a un trabajo ¿Ya? y justo es teletrabajo. Ah, ya. O, lo que dice como de protección al trabajador en el teletrabajo, porque a mí me llegó después el anexo. Y lo que solamente leí era el asunto de si tú tienes algún accidente en la parte de tu casa. Eso como sale como teletrabajo. Nada más que me indican eso. De ahí, eso es lo único como lo que alcancé a leer del anexo, porque todavía no lo leo todo. Perfecto. Oye, ¿ya te contrataron entonces? ¿Te mandaron el anexo? Sí, ya me Ah, contaron. perfecto, buenísimo. Felicidades, qué bueno. Gracias. ¿Al- ¿Alguien más, chicas, pudo averiguar algo? ¿Se enteró algo? ¿Pudo revisar un poquito de información en relación a lo que estábamos viendo? Lo que yo, chiquillas, también averigüé, hablé con el experiencista de la empresa, también hice la averiguación y todo, y efectivamente, como se lo plantean a Nicole, así es. Todo lo que envuelve, obviamente, el teletrabajo está dentro de tu hogar. ¿Ya? Si a ti, por ejemplo, estáis caminando, te resbaláis, te torciste un pie, ¿puedo ir a la H? Sí, efectivamente puedo ir a la H. Si está obviamente dentro del rango en lo que se ajusta el teletrabajo, ¿ya? Si obviamente te torciste a las 12 de la noche, ahí es más cuestionable, ¿ya? Pero efectivamente, si te cae un jarro en la cabeza o hasta te quemáis, porque imagínate que la pregunta que le hice yo al pensionista acá fue, ya, y si yo estoy trabajando en la casa y estoy tomando desayuno y me quemo la pierna con el café caliente, efectivamente sí, me dijo, es con ocasión del trabajo, así que finalmente estáis trabajando en tu escritorio, te quemaste el pie, estabas trabajando, obviamente, se harán las evaluaciones pertinentes, se verán si efectivamente había unos correos relacionados en el rango en el que tú te accidentaste y todo, y también efectivamente no habría problema en que entre el seguro de protección. Así que efectivamente todo lo que tiene que ver con la ejecución del trabajo, lo que envuelve obviamente en su hogar, existe también la protección en este caso de las mutualidades para este efecto, ¿ya? Para que sí lo tengan claro, en este caso a las que le toca hacer teletrabajo, ¿ya? Sí, a mí también me sale eso en relación a los accidentes que uno puede tener en la casa. eh, Eso sería como la medida para poder acogerse a lo que es la mutual, como dices tú. Y lo otro que Exactamente. me llamaba la atención dentro del anexo que tenía era de las horas de trabajo, porque tengo que yo marcar que entro a una hora a través de una huella digital que hay. Ya, ¿cuál es el sistema GeoVictoria, Vigatech, cuál maneja? Mira, es que estoy en el portal de la empresa, que es Ripley. Ah, Entonces perfecto. ahí me pillaste si es la que tú mencionas. Pero es a Ya. través de una huella digital y para ingresar y para salir. Buenísimo. Igual te tienen controlada en cierto modo. Sí. Y lo Claro. otro lo que yo no tengo que poner ahí son las veces que yo voy al servicio higiénico
Ah, ya en este caso, claro, cuando uno va al Eso no se baño, puede sí. poner. Claro, es como que uno esté avisando, oye, voy al baño. Claro, claro, así como Claro, en la escuelita que uno levantaba la mano no se puede. exacto, no, está bien, pues sí, eso Tiene es que lo menor salir que tú te tomas la hora de colación, sí, tienes que avisar, pero entre ya. medio de las cosas que tú haces, no. Ah, buenísimo, súper bien entonces. Sí, más o menos como el sistema de registro que todo se maneja hoy día, así que no hay problema en ese aspecto. Está bien, claro, también está normado, así que no hay problema, no incurre en ninguna falta la empresa. Claro, así Claudia, que cuéntanos. Claudia, Ah, sí, mira. Hola, buenas tardes a todos. hola, buenas. Yo usé GeoVictoria. Se llamaba Ah, un usted, teléfono, ya, sí, se llamaba un teléfono y uno ingresaba su root ya. Cuéntanos, y Claudia, la, ¿cómo? la, la, la firma era la voz, Ah, usted hablaba y esa era la firma. exactamente. Ah, qué Tenía que decir buena. decía mi nombre completo y mi root. Ah, bueno, o sea, Así firmaba. así firma, ya porque bueno, Claro, obviamente hay relojes que son biométricos, que son con la huella, hay otros que son hasta con lectores faciales, ¿cierto? Algunas con tarjeta, pero ese de claro, que este en uno esta decida no. la voz, ese Sí, que uno aplica la voz, no, nunca había... sí, con la voz. Claro, Creo sí, que se llamaba GeoVictoria, creo. no, si ubico el GeoVictoria, sí, el GeoVictoria es de Sí, los más posicionados en el mercado, sí. sí. Ah, qué buena, ¿eh? Así que al entrar y al salir tenía Usted que dice llamar su a ese nombre. número y, claro, con mi nombre. Mm, mira tú qué bien, ¿eh? Viste, ahí Sí, vamos interiorizándonos más, chiquillas, de los sistemas que hoy día manejamos en esto del teletrabajo, ¿cierto? Y el trabajo online, ¿cierto? En línea, desde casa, ¿cierto? Que igual no es menor porque finalmente ya como que esta modalidad de trabajo se instauró hoy día, así que tenemos que acostumbrarnos, ¿cierto? A estos sistemas de control, ¿cierto? Y cómo también reportar nuestro trabajo, así que bien por ese lado. Yo pregunté, hice la pregunta. Ah, hiciste la pregunta, Ángela, cuéntanos, ¿qué te dijeron a ti? Bueno, consciente de que Eh, ustedes se rigen como por estándares diferentes, pero claro, veamos qué nos pueden aportar, a ver. fue, fue como tipo debate, se formó un poco un debate en la hora Ah, de sí. Ah, qué entretenido. Eso es bueno cuando se generan debates. Sí, Sí. porque hay un chico que está estudiando esto, está estudiando prevención de riesgo. Ah, prevención, ¿ya? ¿Qué Claro. decía? Y habían otros que no, que está dentro de lo mismo. Sacamos justo el tema de si yo estoy acá en la casa y estoy con una taza de café y me quemo. Ya, esa es con ocasión del trabajo. Después le voy a explicar lo que es con ocasión del trabajo. Claro, entonces o sea, él decía que, claro, que si no está dentro del procedimiento estar con una taza de café al lado de tu escritorio, no tendría por qué pasar por accidente laboral, pues me dijo. ¿Ya? Dijo, igual que acá, dijo en otra empresa, si yo estoy en mi escritorio y estoy, no sé, por al lado y me estoy con una taza de café caliente, pero eso no está dentro de la normativa de la empresa de no sé qué número me dijo. ¿Ya? Y los otros, claro, pues le decían que no, pues que tenía que ser accidente laboral porque está dentro del horario y está dentro de la oficina. Sí, po. Y claro, el otro, claro, y mi otro colega le decía, no, pues, pero es que no hay en ninguna parte que diga la persona tiene que estar, no sé, en tal parte con una taza de café hirviendo. No, pues dijo, si no está dentro de esa normativa no debería contar. Entonces, y como que se formó un Una dime y discusión, sí, porque finalmente literalmente, hasta el gerente general se puede tomar una taza de café en la oficina. claro, entonces que no, que ahora con las normativas que habían y que estaban pasando, como que eso tampoco debería ser considerado como un accidente laboral, que no Mm. estaba dentro de lo que debía realizarse como una tarea dentro de la función. Puede que no, puede que según él no debiera estar. O sea, si tú me preguntas, claro, yo también creo que si yo miro la lógica, ¿por qué una quemadura de café si usted no está contratado para tomar café, po? Claro, Pero finalmente cuando yo voy a la oficina me tienen café, me tienen aguardiente, me tienen de todo. O sea, también es propiamente tal de, po. O sea, por eso se le llama con ocasión del trabajo, claro, ¿cierto? porque No, eso me decía, si estuviésemos acá en el casino, me dijo, ya, y te quemas, no sé, por ahora con el plato de comida, sí, pues, porque es lo que la empresa tiene como para que uno llegue y vaya a lo que estamos haciendo acá, me decía acá en el casino. sí, po. Entonces ahí como que al final me confundí porque se metieron todos y al Ah, ya. final no salió como en nada de... Quedamos como todo en lo mismo. Sí, entretenido, pues eso es bueno. Así que gracias a Ah, son varios. no, siempre es bueno generar ese tipo de discusiones. De hecho, es bueno, siempre es bueno interactuar con los prevencionistas, no todos están de acuerdo en algunas cosas, pero finalmente en la práctica
puede darse, o sea, yo también siempre hemos discutido con todos los prevencionistas que me ha tocado trabajar, bueno, de hecho mi hermano es ingeniero en prevención, entonces también discutimos bastante el tema, y él también me comentó el tema, o sea, no, es con ocasión del trabajo, o sea, ¿para qué yo voy a empezar a cuestionarte? Punto uno es lo que le decía yo, chiquilla, punto uno, el prevencionista no es un profesional del área en este caso, él sí es prevencionista para prevenir, en este caso, cualquier tipo de accidente, ¿cierto? Por ende, él podría poner en el reglamento interno que efectivamente está prohibido tomar café en el escritorio porque te puedes quemar. Si está obviamente estipulado en el reglamento interno, a lo mejor algo podríamos hacer. Pero ustedes saben que los reglamentos internos jamás tienen esos detalles. Pues yo he visto un sinfín de reglamentos internos, de hecho ahora estaba leyendo el de la empresa en la que trabajo y tampoco sale algo así. Entonces, efectivamente, si yo quiero prohibirlo, tendría que ponerlo en las prohibiciones del reglamento interno. Pero finalmente, si pasa, dijo, es con ocasión del trabajo. O sea, ¿para qué me voy a meter yo en un forro? Voy a decir que no vaya a la H, después tú vas y te mandan para allá y me meto en un forro yo, me dijo. O sea, finalmente, como prevencionista, yo, si alguien se quema, obviamente, y está en su horario de trabajo, tiene que ir a la H nomás y veremos qué dice la H. Porque los profesionales son los que pueden determinar si efectivamente es ley o no ley. Ustedes saben que existe el ley y no ley. Cuando es extra ley en este caso, finalmente te da la atención primaria a la H, pero finalmente después tenés que seguirte atendiendo en una entidad pública, o en la entidad, en este caso, protectora que tengáis tú, ya sea ISAPRE o FONASA. Ya, pero siempre es bueno. Ya, chicas, ahora vamos a lo que nos convoca en este caso, ya, que es la revisión, obviamente, de las remuneraciones, ¿ya? Ya revisamos, obviamente, lo que era la pregunta, así que nos informamos bastante y tenemos por lo menos cómo defendernos en caso de cualquier cosa. Ya. Definición. Remuneración es toda contraprestación en dinero y las adiciones, especies evaluables en dinero que percibe el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo, ¿cierto? Sabemos que finalmente todas estas prestaciones que yo recibo, ¿cierto? Sean avalables en dinero, ¿cierto? O especies que sean avalables en dinero, ¿cierto? Siempre son consideradas dentro de la remuneración. Obviamente todas estas se desprenden del contrato de trabajo, claramente. Características, contraprestaciones, con motivos de la ejecución de un trabajo o servicio, ¿cierto? En este caso es la prestación, ¿ya? Pecuniarias, ¿cierto? Estas presentadas por dinero o especies avalables en dinero. Cuando hablamos de pecuniarias, chiquillas, o que son obviamente cosas, conceptos, o en este caso objetos que yo recibo que son avalables en dinero o especies en dinero, se les llama pecuniaria, ¿ya? Importante entenderlo, ¿ah? Por ejemplo, nosotros nunca tenemos la tendencia a hacerlo, pero habitualmente si a nosotros nos despidieran de un trabajo y yo en ese trabajo, a mí me tenían asignado un estacionamiento, yo efectivamente podría, obviamente, el estacionamiento avalarlo en dinero y podría reclamarlo al momento de reclamar, ¿cierto?, las remuneraciones de todo lo que tiene que ver con la indemnización sustitutiva. ¿Eh? ¿Podría hacerlo? Sí, efectivamente podría hacerlo. ¿Ya? Porque es uno de los conceptos que a mí me entregó la empresa y que también es avalable en dinero, porque un estacionamiento sí, claramente sería avalable en dinero, ¿cierto? ¿Cuánto me gastaría yo si en el sector donde yo trabajaba estacionara mi auto y pagara un estacionamiento? Tal vez serían unos 5.000, 6.000 pesos diarios, entonces ese conteo también tendrían que considerármelo. Es importante que lo entendamos. Obviamente eso no lo reclama nadie, pero también hay que saberlo que si quisiéramos hacerlo sí se podría, ¿ya? Y las fuentes de la obligación es el contrato de trabajo. Ustedes saben que finalmente todo lo que está por escrito es la fuente, ¿cierto?, la que obliga en este caso al empleador a generar las remuneraciones. Beneficios y prestaciones que no constituyen remuneración, ¿cierto? Son las prestaciones que no constituyen remuneración, están señaladas expresamente, ¿cierto?, en el Código del Trabajo, en el artículo 41, inciso 2, ¿ya? Asignación por movilización o locomoción. Ustedes saben que para efectos de remuneraciones, chicas, todas las asignaciones no constituyen remuneración. Por ende, no son ni imponibles ni tributables, ¿ya? Quiere decir que cuando yo la pongo en la liquidación para descontar mi cotización previsional, no pueden tocarme esos montos y para descontarme el impuesto de segunda categoría, tampoco pueden tocarme esos montos, ¿ya? Por eso no constituyen remuneración en términos legales, ¿ya? La asignación de movilización o locomoción es una, salvo que exceda de un monto razonable y prudente, monto que guarda relación con el costo real o aproximado, cuestión que corresponde determinar al inspector, o sea, al inspector del trabajo en cada caso particular. Cuando hablamos de bonos por movilización o locomoción, las asignaciones, chicas, que corresponden, cuando hablamos salvo que excedan un monto razonable, porque, por ejemplo, ustedes saben que
hay empresas que trabajan mucho con la modalidad de bonificaciones y la modalidad de bonificaciones, ¿ya? ¿Qué quiere decir en este caso? Que te ponen o te establecen un sueldo base que es muy bajo, ¿cierto? Y lo demás te lo van completando con bonificaciones, asignaciones, ¿cierto? Y así te empiezan a rellenar y a abultar el sueldo en este caso, ¿cierto? Probablemente tú tengas, no sé, un sueldo base de 326.500, que es el sueldo mínimo, ¿cierto? Más la gratificación tope, que es 129.240, y lo demás sean bonificaciones y un par de asignaciones. Y la asignación por movilización, pongamos un ejemplo, en este caso yo contrato a Ángela, por así decirlo, la contrato con un sueldo base de 326, con la gratificación tope, y le tengo un bono por gestión, un par de bonos por ahí, y le tengo la asignación por movilización y la asignación por locomoción, en las cuales la asignación por movilización es de 300.000 pesos, ¿ya? Entonces, si yo digo que efectivamente la asignación por movilización es de 3.000 pesos, es de 300.000 pesos, ¿ustedes creen que sería razonable y prudente ese monto? No, ¿cierto? No, no corresponde. No, pues no corresponde, ¿cierto? Eso quiere decir que para efectos legales yo estoy camuflando dinero, ¿cierto? En este caso, en cierto modo, me estoy abultando un sueldo, pero no lo estoy ratificando donde debiera, en el sueldo base, ¿cierto? ¿Y por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué creen ustedes que hay empresas que hacen este tipo de, o tienen este tipo de, de funcionamiento, ¿cierto? Porque hay algunas empresas que se estructuran así y lamentablemente trabajan así. No hay mucho que hacer en eso. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué lo hacen? Según su conocimiento, obviamente, y su experiencia. ¿Para bajar algún impuesto o no? No necesariamente, porque Ya. finalmente todo lo que son, sí, tienes razón en ese caso lo que me dijo Nicole, ¿cierto? Sí, Sí, está bien, Nicole, porque efectivamente todo lo que es, todo lo que tiene que ver por asignación, por movilización o locomoción, no entra en el impuesto, porque no es ni imponible ni es tributable, ¿ya? claro. Pero lo hacen, por ejemplo, también para ahorrar en efectos de desvinculaciones, porque cuando la ley, cuando yo obviamente, no sé, quiero echar a un trabajador, ya sea por necesidades de la empresa o el artículo que quiera aplicar, la ley siempre me dice que yo tengo que considerar sueldo base más gratificación, ¿ya? Entonces, si yo tengo que considerar sueldo base más gratificación, si el sueldo base del trabajador fuera, no sé, 900.000 pesos, ya obviamente más la gratificación sería 1.000.000 y fracción, ¿cierto? Pero si este trabajador me ganaba aproximadamente 950.000 pesos, y al momento yo desvincularlo y tengo que pagarle la indemnización por años de servicio, más obviamente el desahucio que ustedes conocen como indemnización sustitutiva, tendría que calcularla en base a lo que la ley establece, que es el sueldo base más la gratificación. Entonces ahí se genera una diferencia importante, porque este trabajador ganaba aproximadamente entre 900 y 1.000.000, pero finalmente cuando le voy a pagar el finiquito le voy a considerar solamente que el sueldo base era 326 más la gratificación. Entonces, de un posible finiquito de 1.000.000, 1.100.000, bajamos a un finiquito de 450.000 pesos. ¿Se ven? Ahí se nota la diferencia. Ven que hay aproximadamente 500, 600.000 pesos de diferencia para el pago de los años de la indemnización por años de servicio, de la indemnización sustitutiva, ¿cierto? Y también para efectos de cálculo de vacaciones, porque la vacación se calcula solamente con el sueldo base. Entonces, si yo obviamente voy a calcular las vacaciones de mi trabajador, ¿cierto? No sé, pongamos 2 periodos, ¿cierto? 30 días le debo yo. Tengo que calcular esos 30 días y para eso tengo que dividir el sueldo base, ¿cierto? Entonces no es lo mismo dividir 326 en 30 que dividir, ¿cierto? 900, 950 en 30. También es una diferencia considerable al momento de despedir. Habitualmente lo ocupan así. Por eso la ley hace esa salvedad. ¿Cuál es la salvedad? Que la asignación por movilización o locomoción obviamente no son imponibles ni tributables, salvo que excedan de un monto razonable y prudente, ¿ya? Tienen que ser siempre montos que estén ajustados, obviamente, o sea, sabemos que un bono por locomoción podría ser prudente de máximo unas 150 lucas, pues si nos excedemos de eso ya es porque estamos haciendo una práctica que no corresponde según la normativa, ¿ya? Aunque yo tengo enterado que el bono de locomoción es un boleto de bus, pero en el valor de local, así lo calculan. Así debiera ser, pues, claro. Pero si tú, por ejemplo, vas no sé, si tú haces, por ejemplo, un catastro, no Y sé, no superan los 150 tampoco. no debiera, pues, No, pero no debiera, pero habitualmente hay empresas que sí lo manejan un poco más. O sea, de hecho, por por lo ejemplo, menos yo acá. en la empresa que yo estaba trabajando, a ¿Mm? mí me calculaban la locomoción por el valor del metro de Santiago, Ah, ya, pero ¿en la hora punta o en la hora normal? la hora punta. Ah, ya. Porque yo trabajaba en Viña, pero yo tenía ese valor de bono de locomoción. Ah, Y ya. el almuerzo también tenía derecho a un bono de colación,
pero ¿Ya? también era ya un menú al valor de Santiago, era todo calculado al valor de Santiago. Ah, todo Entonces, calculado el valor de bien, Santiago. claro, Ah, ya pero por lo ese lado, otro digamos que igual es bueno. es mejor, sí, porque por lo Sí, menos el almuerzo no era lo que las otras empresas calculan, que es como el almuerzo de comerse una empanada o un completo, que eso es bajo los 3.500 pesos. claro, en rigor, claro, o sea, tú podías hacer un cálculo y podías hacer un catastro, para eso tenés que ser igual un estudio de mercado y todo el tema, porque no, por ejemplo, no es lo mismo comerse un menú en Providencia que comerse un menú, no sé, pues en San Miguel. ¿Te fijas? O sea, varía bastante, ¿eh? O sea, entonces por eso te digo, o sea, habitualmente siempre hay un estudio de mercado detrás y todo, pero ponte tú, igual son montos que uno puede ajustar, ¿ah? Ponte tú, acá nosotros pagamos un bono por locomoción de 35 lucas, porque con 35 lucas, ¿quién se mueve? Si habitualmente el pasaje está como en 800, 900 Por eso se pesos. tomaba, dice que era la micro local, la más baja se Exacto. calcula. Debiera ser, pues, claro, pero por Sí. eso hay gente que habitualmente tiende a dar un bono mayor, un bono menor, lo que sí siempre tiene que establecerse dentro de esos parámetros, o sea, si yo hago un cálculo de cuánto, no sé, por más que toméis 4 micros, no sé, podéis tomar 4 micros para ir y venir, el monto obviamente me arrojaría una cifra que tiene que ir de un rango a otro, pero si yo te pongo una asignación por movilización y por alimentación de 200, 300 mil pesos, es una cifra exacerbada, entonces ahí obviamente mete un poco de bulle. Claro. Eso es lo que invita la ley básicamente, a que los montos tienen que estar ajustados obviamente a la realidad. Pues. Finalmente todo tiene que ajustarse a la realidad, pues si no ya entramos obviamente en evasión de impuestos, ¿cierto? Tal vez, y también en abaratar costos en un modo o en otro, como les explicaba, para efectos de desvinculaciones, ¿cierto? Que es un tema no menor también. ¿Ya? La asignación de colación o alimentación, dice, el criterio es el mismo que para la asignación por movilización. Como es una asignación y no es imponible ni tributable, claramente entra la misma connotación, con la salvedad de que tiene que ser un monto obviamente razonable y prudente que se ajusta a lo que es una alimentación, ¿cierto? Muchas empresas también dan el ticket de restaurante, ¿eh? Con eso se desligan un poco de lo que es la colación. Porque ustedes saben que como empresa, de acuerdo a la normativa, obviamente, todas las empresas tienen que tener un espacio para comer. Ahora, si estas empresas no le están dándole el espacio para que ustedes puedan comer, tiene que darle algún tipo de bonificación, ya sea un bono por alimentación o bien uno de estos beneficios que son los tickets de restaurantes o tarjetas a mi paz, ¿cierto? Que hay un sinfín de opciones que te da el mercado hoy día para suplir lo que es la asignación por colación o alimentación. La otra que no constituye remuneración, chicas, es la pérdida de caja, ¿ya? La pérdida de caja, y aquí es importante que conozcamos este concepto, porque ustedes saben que la pérdida de caja antiguamente se le cargaba al cajero habitualmente, o sea, ustedes saben que la pérdida de caja es un bono que va para los cajeros, digamos que es una bonificación, o perdón, es una asignación la cual no le podríamos poner a cualquier trabajador, pues tiene que estar obviamente ligada a lo que tiene que ver un manejo de caja, ¿cierto? Maneja en este caso de caja chica, o bien manejo de cajas de pago, ¿cierto? En alguna de las empresas en las que uno trabaja, ¿ya? La pérdida de caja es una bonificación que viene en este caso a cubrir el diferencia de la cuadratura que pueda tener obviamente al término de su jornada el trabajador, ¿ya? Porque finalmente ustedes saben que cuando uno maneja plata, puede que haya diferencia en pesos tal vez, o tal vez puede que se haya procesado algo mal, o bien el sistema, o bien el mismo trabajador se puede haber mareado un poco con ciertos montos. Entonces, en este caso, esto se creó para no meter las manos en la remuneración del trabajador, porque finalmente las cajas cuando no cuadran, el trabajador tenía que poner de su dinero. Entonces, finalmente tiene este bonito que se le llama, o en este caso, esta asignación, que es la pérdida de caja, que todos los cajeros tienen que tenerlo, en donde obviamente si no tiene su caja no está cuadrada, la puede cuadrar con ese bono. Y efectivamente, si él siempre presenta sus cajas como corresponden y siempre las tiene cuadradas y obviamente no tiene ninguna diferencia en pesos ni nada, ese mismo bono va cargado obviamente a su remuneración líquida. Entonces también es como, digamos que también puede ser como una arista, en este caso, de motivación para el trabajador. Si usted cuadra su caja siempre, va a recibir esta asignación extra. De lo contrario, si no tiene su cuadratura como corresponde, vamos a cuadrar con ese bono. ¿Ya? Y las devoluciones de gastos que incurren por causa del trabajo. Esto habitualmente ustedes lo conocen como viático, chiquillas. No sé si les suena la palabra viático. Sí. Sí, perfecto. El viático son todas las devoluciones de gastos que incurran, obviamente, por causa del trabajo. En el caso tuyo, Nicole, tú trabajaste en terreno, entonces tú tenías probablemente el viático, ¿no? Te lo ponían el viático, ¿cierto? Sí, tenía el viático. Claro, el viático habitualmente es, por ejemplo, obedece también a lo que tú podés rendir. Habitualmente se hace así, ¿eh? Porque básicamente es como
digamos que es para reflejar el gasto en este caso por todo lo que te ocasionó el trabajo, ya sea viajero, ¿cierto? Las rendiciones de benzina, de alimentación que pudiste tener obviamente en el transcurso de que estabas ejecutando tus labores, ¿ya? Puede ser rendible, ¿cierto? Que en este caso a usted le pasaban una cantidad de plata y después obviamente uno la refleja en la liquidación porque hay que reflejarla en términos legales para términos contables. Por eso, pero habitualmente se le llama viático. ¿Ya? El viático es lo que obviamente son todas las devoluciones de gastos que se incurren por causa del trabajo. ¿Ya? José, pero Dígame. esos viáticos le dan el dinero al trabajador antes o el trabajador debe rendirlo y ahí se lo cancelan. ¿Cómo lo hacen? Es que es relativo, María, ¿por qué es relativo? Porque hay empresas que, por ejemplo, a ti te dan obviamente, no sé, en este caso, María Contreras tiene que ir en este caso, Antofagasta, a ejecutar unos trabajos. A ti te dan un viático de 200.000 pesos y te entregan los 200.000 pesos, ¿ya? Y tú gastas esos 200.000 pesos y gastaste 180, te sobraron 20. Tú rindes los 180, devuelve los 20.000, ¿cierto? Ajá. Devuelve los 20.000 y eso lo van a reflejar en tu liquidación. Entonces van a poner el viático y después lo van a sacar. Ya entendí. Claro, hacer una rendición. Exactamente. Pero en el momento en que lo calculan, ¿lo hacen bajo alguna fórmula? ¿Tienen alguna fórmula? No hay ninguna fórmula porque finalmente, como te digo, es un gasto. O sea, finalmente obedece a una rendición, ¿ya? Como puede que te lo hayan dado, puede, por ejemplo, que tú hayas gastado tu propio dinero. En este caso, si María Contreras no te dieron para el viático, pero te dicen, María, tú todo lo que gasté, ni un problema, tráenos las boletas, nos rendí y nosotros te lo pagamos a través de un viático. En este caso, tú gastaste 180.000 pesos, lo gastaste de tu plata, ¿cierto? Y obviamente le rendiste con las boletas y después te entregan esos 180.000 pesos a través de tu remuneración, ¿cierto? Te pagaron tu sueldo y aparte recibiste 180 y te va a aparecer viático de 180. Entonces no hay nada más, que todo obedece a la rendición, o sea, ya sea porque te dieron la plata o ya sea porque tú gastaste de tu plata y después la rendiste con boletas. O sea, todo está ligado a una rendición en este caso. Ya. No hay cálculo para el viático, chicas. La plata es finalmente lo que gasté, o sea, y yo solamente lo reflejo ahí para en términos legales después tener obviamente los argumentos necesarios para el análisis contable. ¿Ya? Ustedes saben que en el análisis contable todas estas platas que salen de la empresa hay que reflejarlas, ¿cierto?, en términos legales en los movimientos financieros. Pues entonces, para poder registrarlas, yo tengo que ponerla en la liquidación. O sea, Nicole gastó tanto en el viaje, María gastó tanto en el viaje y Paola gastó tanto en el viaje. ¿Cómo lo reflejo? Lo reflejo a través de un viático, ¿cierto? Y para eso, obviamente, para el respaldo de eso, para el respaldo, ¿cierto?, de estas rendiciones, yo obviamente lo ratifico, ¿cierto?, a través de un viático en la liquidación de sueldo. Entonces, después yo cuando armo las DJ, que son las declaraciones juradas de los trabajadores mes a mes que tengo que hacer para efectos contables, de ahí se desprende toda esa información. Eso es los beneficios, prestaciones que no constituyen remuneración, ¿ya? Beneficios y prestaciones que no constituyen remuneración, ¿cierto? Acá entramos en el viático, ¿cierto? Según la dirección del trabajo, es la suma de los dineros o montos razonables y prudentes que el empleador pagará al trabajador para solventar gastos de alimentación, alojamiento, traslado, en el que incurra con motivo de desempeño de sus labores, siempre que no deban ausentarse del lugar de su residencia habitual. ¿Cierto? Todo esto está ligado obviamente a la gente que sale, que trabaja, ¿cierto?, con el artículo 22, que trabaja en terreno, que básicamente no está ligada, ¿cierto?, a un puesto de trabajo o a un lugar de trabajo determinado, ¿cierto? También entran en este concepto las prestaciones familiares otorgadas en conformidad a la ley, correspondiente exclusivamente a la asignación familiar contemplada en el decreto con fuerza de ley, ¿cierto?, 150 desde 1981. Desde ahí que se entrega la asignación familiar que ustedes conocen, o más conocida como la carga familiar, ¿cierto? Ustedes saben que la carga familiar está establecida por tramos, ¿cierto? ¿Saben, cierto, chicas? Sí, ¿O no José. saben? ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Todas saben que efectivamente hay tramos para la asignación familiar? ¿O algunas no saben lo que son los tramos de la asignación familiar? ¿Todas saben, chicas? Yo no sé, José. No sabe cuáles son los tramos de asignación familiar, ¿cierto? Yo tampoco sé. Ya. ¿Están viendo lo que estoy viendo, cierto? Sí. Ya, súper bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, siempre, chicas, que ustedes quieran ver, por ejemplo, indicadores relacionados con, obviamente, todo lo que tiene que ver con remuneraciones, descuentos y todo lo que tenga que ver con remuneraciones, pueden poner indicadores PREVIRED.
Previred es la empresa obviamente externa, ¿cierto? Que hoy día se encarga esta empresa globalizó todo, ¿ah? Esto aquí es donde se hacen los pagos previsionales y todo el tema. Lo que nos explicaba la compañera Adriana, que parece que un par de veces lo ha hecho, o parece que habitualmente lo hace, que es pagar las cotizaciones cuando pagó las cotizaciones atrasadas, ¿se acuerdan? Efectivamente. Sí, A través de este portal se hacen. Acá tienen los indicadores, ¿cierto? Y acá están los tramos de asignación. No sé si pueden ver, a ver, voy a tratar de agrandarlo un poco. Sí, ahí sí. ¿Ya? ¿Logran ver acá? Acá, miren, donde tengo pinchadito. ¿Ven Sí, eso? se ve súper bien. Ya, chicas, estos son los tramos de asignación familiar, ¿ya? Vale decir, ya, estos tramos, obviamente, aquí están, estos tramos están establecidos acorde a la remuneración bruta que yo recibo como trabajador, ¿ya? Por ejemplo, los que están en el tramo 1, esto también efectivamente es para la gente que tiene cargas familiares, o sea, usted tiene cargas familiares activas, ¿cierto? Tiene hijos, los cuales los tiene registrados en la caja o en el IPS, ¿cierto? Y obviamente tienen que calcular sus remuneraciones para efectivamente ver en qué tramo se encuentran, ¿ya? Consulta, Dígame. una renta bruta quiere decir que no está contemplada lo que es la gratificación. No. La renta bruta es todo lo que usted sumó dentro del mes, ¿ya? Por ejemplo, tu sueldo, Nicole, se compone de un sueldo base, de una gratificación legal, que puede ser mensual o puede ser anual, pero habitualmente son mensuales, ¿ya? Se compone de un sueldo base, de una gratificación, se compone de las horas extras que tú puedas generar dentro del mes, de las bonificaciones que puedas tener, ¿cierto? Y de ahí se desprende tu remuneración bruta, ¿ya? Tu remuneración bruta es todo lo que generas dentro del mes. Después de generar tu remuneración bruta, ¿cierto? O el haber bruto, ahí viene el descuento previsional. Después de que yo aplico el descuento previsional, queda otra remuneración, y esa es la remuneración tributable. Y ese monto, si está dentro de los tramos tributables, yo te aplico el descuento segunda categoría. En el caso que no estés dentro de los tramos tributables, estás exenta. Y de ahí, obviamente, ya si es que hay algún otro descuento por anticipo, no sé, un crédito en la caja, también sale de ahí mismo, hasta llegar, obviamente, al sueldo líquido. Pero la remuneración bruta o el haber bruto, ¿cierto? Es siempre todo lo que usted genera dentro del mes sin haber aplicado los descuentos previsionales, ¿ya? Ya. Y cuando a mí me hablan del contrato de trabajo que es líquido a pagar, ¿el ¿Ya? mismo concepto de renta bruta? No es el mismo contexto, porque Ah, el líquido a pago es lo que tú recibís para el bolsillo, así como llamamos en términos de jerga, ¿ya? El líquido a pago es lo que usted va a recibir finalmente, después de descuentos provisionales y descuentos de impuestos. Eso es lo que usted recibe líquido a su bolsillo, ¿ya? Lo que es renta, siempre chicas entiéndanlo de esta manera, lo que es renta bruta es todo lo que genero dentro del mes, sin haber aplicado ningún descuento previsional, y lo que es renta líquida es lo que yo recibo al bolsillo, ¿ya? Que son montos diferentes, ¿ya? Por eso habitualmente cuando uno lee el contrato nunca le cuadra la renta líquida que le están ofreciendo. no, No, porque a mí sí, no, nunca cuadra. O sea, dice, chuta, me ofrecieron 500 lucas, me están pagando 326 más una sí. gratificación de 129. ¿Qué Ah, mierda? Y después veo la liquidación y hay un bono por esto, hay un bono por esto, hay un bono por esto, y ahí llegan a los 500 líquidos, ¿cierto? Bueno, obviamente siempre dicen, usted no se preocupe, si usted le ofrece tal líquido, usted no se preocupe, yo voy a llegar a ese líquido, ¿ya? Bueno, de la manera, uno como trabajador se aboca en que da lo mismo de la manera que llegue, pero lo que usted me tiene que llegar es el líquido que me ofreció, ¿ya? Pero habitualmente lo hacen con bonificaciones o tal vez con algunas asignaciones que aplican, no sé, es relativo. Pero finalmente el monto bruto que uno recibe es siempre el sueldo base, gratificación, horas extras y bonificaciones que pueden existir, ¿ya? ya, gracias. Desde ese monto yo desprendo la información para la asignación familiar y posicionarte en qué tramo estás. Por ejemplo, los que están en el tramo 1 tendrían que tener una remuneración bruta de 0 a 342 o a 342, 346. Ya los que estén en ese tramo van a recibir una asignación familiar de 13.401 por carga. ¿Ya? Si usted tiene 2 hijos, ¿cierto? Tiene 2 hijos registrados, obviamente, no sé, en la caja que esté su empresa o bien en el IPS, donde usted los tenga, y está en este rango de remuneraciones, va a recibir este monto. Obviamente, si fueran 2 hijos, serían 2, pues si fueran 3, serían 3, o sea, no hay límite para esto. Si usted estuviera en el tramo 2, su remuneración bruta tendría que estar entre los 342, 346 y los 500.033. Si está en ese rango, usted va a recibir un monto por asignación familiar de 8.224, ¿ya? En el caso de estar en el tramo 3, ¿cierto? Donde recibiría un monto por asignación de 2.599, su renta bruta tendría que estar entre los 500.033 y los 779.882, ¿ya?
Y en el caso de estar en el tramo 4, el tramo 4 no contempla pago por asignación familiar y serían todas las rentas brutas que estén sobre los 779.882, ¿ya? Que puede ser también el caso de muchos de los trabajadores donde pueden tener 3, 4 hijos, pero si están en esta remuneración bruta, para los tramos de asignación familiar no contempla pago de asignación, ¿ya? Es importante que entendamos los tramos, chicas. Yo, esta pincelada que les acabo de dar, créanme que es súper valorable, ya que la revisen de vez en cuando, siempre es bueno, ¿ya? Y esto es lo que, bueno, y como pueden ver acá donde les pincho yo, esto es básicamente lo que habíamos hablado. ¿Se acuerdan de los descuentos por seguro de cesantía? Cuando son plazo indefinido, el 2.4 y el trabajador aporta el 0.6, y cuando es un plazo fijo, el trabajador, en este caso el empleador, aporta el porcentaje correspondiente, que es el 3%. También están aquí todos los indicadores. Ahí los pueden revisar también y cualquier duda que tengan me preguntan, ¿ya? Ya, chicas, seguimos con la presentación. Bueno, sabemos que las prestaciones familiares, obviamente, que están otorgadas por la ley, ¿cierto? No contemplan, no se contemplan para efectos de descuentos previsionales, ¿cierto? Porque no constituyen remuneración. ¿Cierto? Y la indemnización legal por años de servicio, y además proceder a pagar el término de la relación contractual, la indemnización por años de servicio, ¿cierto? Del Código del Trabajo, el artículo 161 y el 163, la indemnización sustitutiva del aviso previo, ¿cierto? Del 161, inciso 2, y la indemnización de orígenes legales o contractuales al término de la relación laboral. Indemnización por feriado proporcional legal, que ustedes conocen como vacaciones, ¿ya? O sea, Consulta, dígame. para calcular una desvinculación, Sí. tú decías que se tomaba, ¿qué renta? ¿Era la Sueldo bruta? base, sueldo base más gratificación, siempre y cuando no seas comisionista, porque si tú eres comisionista, yo tendría que tomar sueldo base más gratificación y tomar tu comisión, pescar los últimos 3 meses, sacar un promedio de los últimos 3 meses y también considerarla. Ya. Ok. Exacto. Igual vamos a tener una clase, chica, en donde vamos a calcular finiquitos, ya para que sepan cómo se calculan, ¿cierto? En base, obviamente, a una renuncia voluntaria, cómo pagamos igual las vacaciones. Yo también les voy a entregar a ustedes en este caso, un libro Excel que tengo yo, que obviamente tiene todo formulado, ¿ya? Entonces es re Claro, fácil sí, calcular y todo. ahora es llenar y poner los campos nomás y te Exactamente, va dando todos los factores y todo. Exactamente, pero mi idea igual es que entiendan, ¿ah? Porque finalmente uno puede ingresar datos y no tenía idea por qué aparece ese monto. Entonces la idea es que entiendan el términos conceptuales. Ah, esto va aquí por esto se calcula así, así, y todo el tema. Si bien es cierto, les voy a entregar ese material en su momento, pero también mi idea es que aprendan obviamente a desglosarlo, o sea, sepan de qué se trata. O sea, si está formulado, perfecto, pero ustedes saben cómo es el proceso y por qué se aplica esto y por qué no. ¿Ya? Ya. Seguimos avanzando entonces. Ya, bueno, sabemos que la indemnización por años de servicio y la sustitutiva, ¿cierto? Y las vacaciones no contemplan también descuento porque no constituyen remuneración, claro, ¿ya? Categorización de las remuneraciones. El artículo 42 del Código del Trabajo establece y define las remuneraciones de carácter legal, ¿cierto? Enunciado no taxativa, pues existen otras remuneraciones no tipificadas en la ley, tales como asignación de bonos fiestas patrias. Ya ustedes saben que las asignaciones, y en este caso los bonos de fiestas patrias de Navidad, no están taxativamente, se le llama, pero no están contempladas como remuneraciones, pero sí son imponibles y tributables, ¿ya? Vale decir que usted, no sé, una vez al año, ¿cierto? Para el 18 de septiembre, en este caso, o para las festividades de fin de año, siempre les ponen el famoso bono fiestas patrias o el aguinaldo que le llaman, ¿cierto? Ya, eso, si bien es cierto, no se contempla obviamente no se contempla como remuneración, ¿cierto? Pero sí efectivamente para efectos de descuento se contempla, ya en el caso de los descuentos previsionales, por eso es una categoría diferente de las remuneraciones, pero habitualmente funciona igual, opera en términos generales como una remuneración, ¿ya? Como bonos de trabajo nocturno también, asignación de casa, bono de escolaridad, aguinaldo de Navidad y fiestas patrias, y otras de naturaleza legal que se contemplan en el artículo 44 del citado código denominado semana corrida. Ustedes saben que la semana corrida se le paga a los vendedores, ¿por cierto? Cuando yo tengo un comisionista, sí o sí, tengo que pagarle semana corrida, siempre. Siempre a los comisionistas se les paga semana corrida. ¿Cómo surge la semana corrida? Que finalmente la gente que habitualmente que trabaja por comisiones, ¿cierto? Siempre está ligado a un horario de trabajo, el cual le implica trabajar habitualmente días que nosotros no conocemos como horario de oficina,
ya que habitualmente la gente que trabaja por comisiones siempre se ve ligada a trabajar festividades, ¿cierto? Fines de semana. Entonces la semana corrida viene un poco a cubrir eso, ¿ya? Básicamente está creada para eso, como para compensar en cierto modo el hecho de que cuando todos están descansando ellos están trabajando, ¿ya? Conceptualmente así se creó, para eso se creó la semana corrida. Seguimos con la categorización de remuneraciones, sueldo o sueldo base. Definición. Antes, estipendio fijo en dinero pagado por periodos iguales determinados en el contrato que percibe el trabajador por las prestaciones de sus servicios. O sea, ustedes saben lo que es el sueldo base. Finalmente es el acuerdo que usted tiene previamente al contrato de trabajo, ¿cierto? Que va a ser pagado obviamente de manera mensual, ¿cierto? Obviamente esto va a estar abocado y obviamente calculado, ¿cierto? Por las prestaciones que usted va a dar, que también están estipuladas dentro del contrato de trabajo. Sin perjuicio, ¿cierto?, de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 10. Ahora, ley 20.281. Sueldo base. Es el estipendio obligatorio y fijo pagado por periodos iguales determinado en el contrato de trabajo que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios en una jornada ordinaria de trabajo. Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 10 del inciso 2. El sueldo no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual. ¿Qué me puede decir cuál es el ingreso mínimo mensual hoy día? Los 326.500. Exactamente. Sí. Eso sí, eso es un ingreso mínimo mensual. Entonces la ley dice que el sueldo mínimo, o sea, el sueldo base nunca puede ser menos que eso, ¿ya? A no ser de que sea part-time. Ustedes saben que la figura part-time es inexistente, pero obviamente está calculada porque es menos horas laborales, nada más que eso. Yo estoy trabajando part-time, estoy No, trabajando, pero no se llama el contrato part-time. no, porque finalmente sabemos que el concepto part-time no existe en Chile. No, son 30 horas semanales que tengo que trabajar. Jornada parcial se le llama. Sí, ¿cierto? jornada parcial y estoy Exacto. por, no por los 325, no, estoy por menos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ¿dónde gano? En la comisión. Ah, está comisionando, muy bien. Sí, estoy comisionando. Así que ahí Sí, voy a ver, bueno. primera vez que estoy en esos rubros, así que voy a ver cómo me va. Ah, bueno, sí, pues, mire, aquí la comisión es como una carnicería porque hay que vender como loco Sí, para ganar. exacto. Así Claro, que voy pero a ver bueno, qué tal me va. sí, no, tiene que ponerle empeño nomás, sí. Tiene que ponerle harto ñeque para que venda ahí lo que le piden, obviamente. Me imagino que te ponen rangos de venta o no, tienes algunas bonificaciones por Sí, pues, llegar a ciertas metas, ¿o no? claro, todavía no me hablan de las metas, pero porque estoy, esta es la segunda semana de inducción, así que vamos a ver qué es lo que van a ir pidiendo después. Ah, buenísimo. Bueno, el mayor de los éxitos, Nicole. Sí, Cualquier duda que tenga para el cálculo de la comisión me avisa nomás, para que la ya, pues, evaluemos bien. sí, gracias. Ya. Sueldo base, seguimos, quedan exceptuados de esta norma los trabajadores exentos del cumplimiento de jornada, ¿cierto? Los que son artículo 22. Dice, presunción, se presume que el trabajador está afecto obviamente a jornada cuando debe registrar por cualquier medio o cualquier momento el día del ingreso o egreso de labores. Estamos hablando aquí netamente del artículo 22, chiquilla, cuando se le efectúan descuentos por atrasos o cuando ejerce control o supervisión. Subordinación o dependencia, que también es un concepto que habíamos hablado, ¿cierto? Seguimos con sueldo base, ¿cierto? El sueldo se incluye para determinar, dice, el sueldo se incluye para determinar los siguientes beneficios, ¿ya? Dirección del trabajo, obviamente yo siempre les pongo las normativas y todo el tema, porque si la quieren visualizar es bueno que lo pongan así. De hecho, yo en el material de apoyo chiquilla les dejé el código del trabajo, entonces ahí también pueden buscar toda la información. La indemnización por años de servicio, ¿cierto? La indemnización sustitutiva de aviso previo, que lo habíamos visto, indemnización del feriado, remuneración del feriado, horas extraordinarias, ¿cierto? La remuneración de las jornadas extraordinarias se calcula exclusivamente sobre el sueldo convenido por la jornada ordinaria, ¿ya? Dice, gratificación, subsidios y asignaciones familiares y maternales. ¿Cuál es la asignación maternal? Porque ustedes ya les acabo de explicar cuál es el tramo y cuál es la asignación familiar. Pero ustedes, ¿qué entienden por asignación maternal? A ver, ¿quién sabe? Ustedes, me imagino que muchas son mamás, o tal vez lo fueron. ¿Saben cuál es la asignación maternal? Creo que es la sala cuna. No precisamente, no es la sala 1. Pero por ahí va, por ahí va. Es lo que le llaman ayuda transitoria. Tampoco. Pueden existir redes de apoyo, todo, pero habitualmente la asignación maternal no apunta a eso tampoco. ¿Nadie? Carla, usted que tiene un bebé no hace mucho, ¿usted sabe cuál es la asignación maternal? No, me pillo. ¿No?
No se preocupe, si no es la idea de pillar la chiquilla, la idea es que todos estos conceptos ustedes los puedan entender. Ustedes saben que la asignación familiar la pueden gestionar cuando nace el hijo, ¿cierto? Cuando ustedes tienen a su bebé, pueden gestionar obviamente la asignación familiar. Algunas cajas hasta dan bonos por nacimiento, que es muy bueno. La asignación maternal, chicas, en este caso es cuando uno está embarazada, en este caso no es mi caso, cuando ustedes obviamente están embarazadas, a contar del 5.º mes, ustedes ya pueden generar su asignación maternal. Quiere decir que a contar del 5.º mes la ley las reconoce como que ustedes ya tienen un hijo ya. Entonces les pagan por eso, les pagan obviamente el tramo, en el tramo según están sus remuneraciones, les van a empezar a pagar la asignación familiar desde el 5.º mes. O sea, ustedes están embarazadas del 5.º mes, ¿cierto? Y ya pueden empezar a gestionar su asignación maternal. Entonces, esta asignación maternal, cuando usted tiene el bebé, pasa a ser de asignación maternal a asignación familiar. ¿Ya? Ahí cambia el concepto. Pero por eso se le llama asignación maternal y familiar, porque ustedes la pueden generar desde el 5.º mes. ¿Y son los valores similares a una Sí, asignación familiar? exacto, son los mismos porque entran en el mismo tramo. Ah, Si, ya. si te van a posicionar en el tramo, si tú estás ahí en el tramo más bajo, te van a pagar 13.000 por tu asignación maternal. Y va a seguir siendo obviamente 13.000 si sigues bajo el mismo rango. Carla, ¿quiere decir algo? Sí, ahora que usted lo dice, claro, ahora me suena como más familiar, pero no a todas se les da. Es que a todas se les da, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no habría de dársela a Porque todas? yo averigüé para mí y me ¿Ya? dijeron que no podía porque yo era ISAPRE y por mi sueldo no me lo aceptaban. No, ¿qué tiene que ver eso? Todo lo contrario. O sea, bueno, porque Así que usted, al final no lo dejé, porque, ¿no? no, pues malo está, porque lo más probable es que para que usted no le den la asignación maternal, primero tiene que estar en un tramo que esté fuera. O sea, usted está fuera de ese tramo, acá lo tengo. ¿Está ahí fuera, No, estaba ahí en este tramo? En el de no, 779, no estaba ahí en ese tramo. no, yo Ya. estoy en el tramo 3. ¿Está ahí en el tramo 3? Ah, deberían Sí, haberte pagado 2.599, pues. sí, ahora porque lo puse como carga y a través ¿Ya? de la caja me pagan eso. ¿Sí? Sí, me Claro, pagan ya, dos mil quinientos. exacto, y si te lo pagan ahora te lo pagan como asignación, ¿por qué no te lo pagaron como asignación maternal desde el Claro, 5.º mes? sí, pues, Si son las yo mismas llamé condiciones, y ¿ya? averigüé bien, bueno, ya ¿Ya? averigüé y me dijeron, no, una que usted ISAPRE No tiene y nada no que se ver que le, sea ISAPRE. claro, y por su sueldo no se les paga. No, mentira, mentira. Igual que chicas tienen que entender que esta categorización de tramos, esta se hace cada 6 meses, ¿ya? O sea que si yo a mí en junio y en diciembre me evalúan en qué tramo estoy y me van posicionando en los tramos. Así que yo me puedo ir moviendo de tramo, sí, efectivamente, cada 6 meses me pueden mover de tramo, siempre y cuando mis rentas también se estén movilizando. Pero en este caso, chicas, lo que le pasó a Carla es totalmente erróneo. ¿Ya? Porque ella sí podía haber gestionado su asignación maternal, porque el hecho de que ustedes tengan ISAPRE no las priva de acceder a este beneficio. Este es un beneficio del Estado, es un beneficio Claro, estatal, claro. a uno al estar en ISAPRE, de verdad es que uno de repente los miran como no, 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 no en menos, pero como que nos tratan mal. Por ejemplo, ¿Mm? mi hijo lo tengo como mi carga en el ISAPRE ¿Ya? y por ley él puede tomar la leche e ir a buscar la leche del consultorio y vacunarse en el consultorio, ¿Ya? que son las vacunas las obligatorias que le da el Estado. Claro. Pero como cuando yo lo voy a vacunar me dicen, ah, es ISAPRE. Y yo, sí, es ISAPRE. Ya, tome, ahí tiene sus 2 leches. Tome, ahí tiene la vacuna. Como que son súper pesados porque uno tiene a los hijos ¿Sí? en ISAPRE, sí. Malo está, pues, Horrible. es una mala actitud. Pero esa Sí, información, Carla, que le dieron es una información errónea, porque usted sí podría haber gestionado su bonificación, ¿cierto?, por asignación maternal, porque el hecho de que usted esté en ISAPRE o esté en FONASA no tiene nada que ver, porque esto se gestiona a través de las cajas de compensación, y si no, a través del IPS, ¿ya? Porque obviamente ya. si la empresa no tiene caja de compensación y tiene IPS, sí lo puede hacer a través de esas entidades, ¿ya? Porque estos son beneficios estatales, los cuales obviamente no te privan el hecho de que tú tomes un plan de manera privada, o sea, no tiene nada que Claro, ver una cosa con la otra, o sea, el que le dio la información estaba bastante errado, así que no sí. caigamos en eso, chicas, tenemos que manejar esa información siempre, sobre todo si vamos a ser profesionales del área, ¿cierto? Tenemos que saber que efectivamente todo lo que tiene que ver con asignaciones familiares, esté en ISAPRE o esté en FONASA, todas las personas que estén dentro de los tramos correspondientes pueden hacer esa gestión y pueden acceder a esos beneficios, sí, lo pueden hacer. Lo único que te puede privar de una asignación familiar es que efectivamente estés fuera del rango nomás, ¿cierto? Que estés en el último tramo y obviamente si estás en ese tramo no calificas para el pago, pero sí lo puedes gestionar como en este caso como carga, ¿cierto? Como asignación. José, ¿y qué pasaría si Carla en este momento hablara con el gerente de recursos, con el jefe de recursos humanos y le dijera que ella le tienen pendiente
ese bono, o sea, ese pago desde que tenía 5 meses de embarazo, ¿se lo pagaría la empresa o no? No, la empresa la verdad es que no tiene nada que hacer ahí porque finalmente estos pagos vienen desde el Estado hacia los trabajadores en este caso hacia la beneficiaria. ¿Ya? El Estado dice que Carla, como usuaria, ¿cierto? O como embarazada en este caso al 5.º mes tenía que haber hecho la gestión. Si ella no hizo la gestión, es una gestión personal que debió haber hecho, ¿cierto? Obviamente ella puede acusar que mi empleador no me lo hizo, me dijo que yo no podía, y no hizo nada, no hizo nada, y efectivamente me podría deshacer en los comentarios, pero finalmente si no hay una presentación de documentos, ¿cierto? Porque tú tienes que presentar el certificado del 5.º mes. Cuando tú presentas el certificado del 5.º mes, haces efectiva tu Como que asignación hace la tu asignación solicitud maternal. de ese pago, de ese beneficio. Claro, o sea, si claro, te privaron de ese beneficio por desconocimiento, claro, también por ahí hay un poco de responsabilidad también en uno que no fue más allá y no averiguó más allá, pues, si efectivamente es así, porque todo parte por uno, o sea, estos beneficios, uno es el que los tiene que reclamar, el empleador no me los va a reclamar. Igual que ustedes, bueno, me imagino que todas deben, más de alguna debe tener algún papá que esté pensionado, ¿no? ¿Cierto? Sí, yo tengo, sí. Ah, ya, Nicole, ¿y tú sabías que hay un beneficio para los pensionados de la mejora de la pensión en este caso? Si tu papá, por ejemplo, se pensiona con menos de 440 y tantos mil pesos, creo que por ahí está el rango, él podría acceder, obviamente, a una mejora considerable, porcentual, ¿cierto?, de su pensión en este caso, ya sea que sea, No, lo desconocía. lo desconocíais, perfecto. O sea, ahí donde lo puede hacer, puede hacerlo en Chile No, Atiende. Usted va a ya, Chile Atiende, le dice, ¿sabe qué? Yo soy pensionado, la verdad es que vengo a la mejora de la pensión solidaria, ¿cierto? A un beneficio, tiene que ver con algo solidario, ¿ya? El otro día lo hice con un par de trabajadores yo. Va a Chile Atiende, pide que le mejoren, obviamente, que viene a haber una mejora de pensión, dado que él está en los rangos de vulnerabilidad, ¿cierto? De los pensionados, ¿cierto? En donde reciben menos de 400.000 pesos, sí. ¿ya? Entonces te hacen un estudio, obviamente, te analizan, obviamente, en qué rango está, y los dos caballeros que yo gestioné, chiquilla, no sé, tenían una pensión de 170.000 pesos, y les subió Esa a, tiene mi papá. mira, y les subió de 170.000 pesos a 280.000, o sea, es casi, digamos que yo diría que casi 100 luquitas le subieron, que no es menor, chiquilla, por desconocimiento, muchos pensionados no tienen idea que esto existe, entonces yo se lo hago extensivo a ustedes, y espero que ustedes también lo hagan extensivo a la gente que conozcan, y que vayan a Chile Atiende y hagan efectivo estos beneficios, porque hay muchos beneficios del Estado que nosotros no sabemos por desconocimiento, ¿cierto? Y la gente no sabe, y no se reclaman, y cuando no se reclaman, están ahí, po, ¿cierto? Y ustedes ven que la comunicación aquí es poco efectiva, porque finalmente los canales de comunicación que nosotros tenemos en el país nos llenan de información, pero no de la información que queremos, por cierto, nosotros queremos acceder a estos beneficios y no tenemos la menor idea. Así que le hago extensivo también esta información para que ustedes también la hagan extensiva a sus pares, porque escucha que después de recibir una pensión tan baja, subir un poco siempre es bueno, ¿ya? Vamos al break, chicas, las veo en 10 minutos más. ¿Alcanzaron a tomar un tecito o algo? Bueno, espero que Sí, sí. José. Perfecto. Eso. Súper, súper. Me parece muy bien. Ya, chicas. ¿Ven la pantalla, cierto? ¿Todo ok? ¿Se ve bien? Sí, se ve. Ya, impecable. Estamos bien por ese lado, entonces. Ya, seguimos con la presentación. Ya. Bueno, sabemos obviamente ya todo lo que es al sueldo base, lo acabamos de revisar. Sobresueldo, ¿cierto? Es la remuneración de las horas extraordinarias de trabajo, ¿cierto? Para los efectos del cálculo del sobresueldo no procede considerar un sueldo base inferior al ingreso mínimo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que según lo que la ley nos dicta, en este caso todos los cálculos de horas extra tienen que estar siempre calculados sobre el sueldo mínimo, ¿ya? Siempre tienen que estar en base al sueldo mínimo, no podemos considerar montos menores para el cálculo del sobresueldo, en este caso, para el cálculo de las horas extras. El sobresueldo se incluye para los efectos de determinación de los siguientes beneficios, ¿ya? Subsidios, asignaciones familiares y asignaciones maternales, ¿ya? La comisión es el porcentaje sobre el precio de las ventas o compras o sobre el monto de otras operaciones que el empleador efectúa con la colaboración del trabajador. Según la Dirección del Trabajo, el derecho al pago de esta retribución nace en el momento en que se efectúa la prestación como una obligación pura, simple, sin que afecte limitación alguna,
no siendo viable, por tanto, que el empleador la supedite al cumplimiento de una modalidad. Perfecto. ¿Se entiende, cierto, lo que es la comisión? Básicamente es lo que yo genero, ¿cierto? Cuando trabajo en ventas o no sé, o administrando alguna marca, ¿cierto? Siempre va a estar sujeta, obviamente, al nivel comercial que se maneje en lo que yo estoy, en este caso, comercializando. ¿Ya? La comisión se incluye para el cálculo de los siguientes beneficios. Indemnización por años de servicio. Claramente, si ustedes saben que la comisión nunca es un monto fijo, o sea, la comisión siempre tiene variantes. Pues no todos los meses vendo lo mismo, ¿cierto? Entonces, como la comisión es variable, para efectos de indemnizaciones, yo siempre tengo que calcular un promedio de los últimos 3 meses, ¿ya? Indemnización sustitutiva del aviso previo, que es en este caso el desahucio que ustedes conocen habitualmente, como se le conoce en todos lados, ¿ya? Pero así se llama, indemnización sustitutiva del aviso previo. ¿Ya? Cuando a ti te despiden y no te avisan previamente, te tienes que pagar esa indemnización y también se consideran obviamente todo lo que se contemple, ¿cierto? Y incluyendo también la comisión en este caso. Para efectos de eso, la comisión del último mes podría ser para indemnización sustitutiva. En cambio, para efectos de indemnización por años de servicio, tenemos que sacar un promedio de las últimas 3. Indemnización de feriados, ¿cierto? También indemnización de feriados. Gratificación legal, subsidio y asignaciones familiares y asignaciones maternales. También se contempla, ¿cierto? Participación, dice, la participación es la proporción en las utilidades de un negocio determinado de una empresa o solo de una o más secciones o sucursales de la misma. Habitualmente la participación sería como un porcentaje, pero habitualmente las empresas no trabajan mucho con la participación, ¿eh? En términos legales siempre actúan y trabajan más con la gratificación. Ustedes saben que la gratificación es casi parte del sueldo, así, habitualmente la ocupan así, de ese modo. Así la ley lo establece en realidad, o sea, como la ley lo establece, se ocupa actualmente la gratificación legal. Las características de la participación es una forma de participación en las utilidades, claro, o sea, yo a final de año recibo, no sé, tantas utilidades, ¿cierto?, de ganancia y yo finalmente en cuanto a las participaciones le doy cierto monto a mis trabajadores, ¿ya? Tiene origen exclusivamente contractual, ya se diferencia de la gratificación que puede ser legal o contractual. Claro, la gratificación tiene 2 modalidades, es diferente. Puede pactarse sobre utilidades líquidas o brutas de un negocio determinado, de una empresa o de una más o secciones sucursales, ¿cierto? Habitualmente la participación, chicas, es difícil que los empleadores la den. Yo nunca, a ver, en mi experiencia y en la cantidad de empresas que he trabajado, nunca he sido parte de las participaciones, ¿ya? Me imagino que muchos de ustedes tampoco, entonces es difícil que algún empleador haga a los trabajadores partícipes, ¿cierto?, de las ganancias de las compañías, o sea, es como complicado, es un concepto que sí en términos legales existe, pero habitualmente no se ocupa mucho, ¿ya? Categorías de remuneraciones, ¿ya? La gratificación, ¿ya?, corresponde a la parte de las utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador. Clases de gratificación tenemos la legal, la contractual y la voluntaria, ¿ya? Aquí vamos a ver el desglose de esas 3. La gratificación legal, que es la que conocen ustedes, ¿cierto?, que es del 25% o 4.75 ingresos mínimos, ¿cierto?, es aquella que el empleador debe pagar conforme a la ley cuando concurren los requisitos previstos, entre otros, la obtención de utilidades líquidas en su giro. Es siempre eventual, ¿ya? Esta tiene tope, ¿eh? Habitualmente la gratificación tiene tope, ¿ya? El tope legal. Siempre tenemos que pagar el tope legal, obviamente, si la gratificación es calculada bajo el 25%. Ustedes saben que cuando calculamos bajo porcentaje, y siempre lo hacemos en base al sueldo base, no sabemos que el 25% de 326.500 no es el mismo del 25% de 1,5 millones, ¿cierto? Entonces, por eso, los 4.75 ingresos mínimos anuales dividido en 12 nos da la gratificación tope mensual, que habitualmente, bueno, que hoy día la gratificación tope mensual está en 129.240. Requisitos cumulativos para la obligación del pago de la gratificación legal. Que se trate de establecimientos mineros, industriales, comerciales, agrícolas, empresas cualesquieras, otras de cooperativas. En rigor, todas las empresas del sector privado, todas tienen que pagar gratificación, a excepción, obviamente, de las fundaciones y las empresas del Estado. Ya no están obligadas, obviamente, a pagar gratificación. ¿Qué perciben fines de lucro, salvo las cooperativas? ¿Cierto? Las cooperativas se supone que están exentas, ¿cierto? Pero obviamente que persiguen fines de lucro, todas las empresas persiguen fines de lucro, es un concepto un poco ambiguo en ese aspecto. Que estén obligados a llevar contabilidad, ¿cierto? Ustedes saben que las empresas que estén obligadas a llevar contabilidad obviamente van a tener cierta utilidad y cierto conteo y van a pagar impuestos, entonces cuando ya están insertas,
financieramente, ¿cierto?, en el círculo empresarial, tienen que obviamente regirse al tema del pago de la gratificación en este caso, ¿ya? Que obtengan utilidades o excedentes líquidos en su giro, ¿ya? Ustedes saben que la gratificación está netamente ligada a las utilidades que tienen las empresas anualmente. Definición de utilidad líquida, ya según el Código del Trabajo, el artículo 48, inciso 1, se considerará utilidades las que resulten de la liquidación que practique el servicio de impuestos internos para la determinación del impuesto a la renta, y por utilidad líquida se entenderá la que arroje dicha liquidación deducido el 10% del capital propio, ¿ya? Todas las empresas que tengan este ejercicio, obviamente se les aplique y tengan obviamente saldo a favor, efectivamente tienen utilidades y pueden obviamente pagar lo que es gratificación legal, obviamente para fomentar, ¿cierto?, el incentivo hacia sus trabajadores. Sistema de pago de la gratificación legal. El empleador puede optar por alguno de los dos sistemas. Dirección del Trabajo, el dictamen tanto, ¿cierto?, y del número tanto, de la 19.000, del 19 del 7 del 94, sistema general del artículo 47 del Código del Trabajo, habitualmente esta es la que más se paga. El empleador distribuye entre los trabajadores con el derecho a este beneficio el 30% de las utilidades líquidas. No contiene derechos los trabajadores que han convenido con su empleador una gratificación de origen convencional, sujeta a un contrato de 30 días o menos que prorroga y no supere los 70 días. ¿Ya? Y el sistema alternativo del artículo 50 del Código del Trabajo, el empleador paga a sus trabajadores el 25% de lo devengado en el respectivo ejercicio comercial por concepto de remuneraciones mensuales, con un tope de 4.75 ingresos mínimos. Se considera el ingreso mínimo vigente al 31 del 12 de cada año, por ser fecha de cierre de ejercicio comercial, ¿ya? Vale decir que el sistema alternativo del artículo 50 del Código del Trabajo, yo diría que es uno de los que más se ocupa, ¿ya? En donde ocupamos la gratificación tope. ¿Nosotros pagamos el 25%? Sí, efectivamente, calculado obviamente bajo el sueldo base, sí, así lo hacemos, pero obviamente con el tope de 4.75 ingresos mínimos. O sea, si ustedes hacen el ejercicio, chicas, ¿alguna tiene calculadora por ahí? ¿No? Sí, yo tengo. Sí, Ya, sí. miren la pantalla. Miren la pantalla. Acá tenemos calculadora. Se alcanza a ver la calculadora, ¿cierto? La voy a agrandar. Sí. Sí, se Ahí ve. se ve, ya, perfecto. El sueldo es 326.500, ¿cierto? Yo lo multiplico por 4,75 ingresos mínimos y me da el valor tope de la gratificación, que es 1.550.875 como tope, ¿cierto? Para yo pagar la gratificación mensual, ¿cierto? Un año, ¿cuántos meses tiene? 12. Perfecto, yo la divido en 12, porque esto se paga de manera mensual. La divido en 12 y me da los 129.239, que eran los 129.240 que les dije yo, ¿cierto? Entonces la gratificación mensual tope, ¿cierto?, es 129.240. ¿Qué quiere decir? Que si yo le calculo la gratificación en base al 25% y usted gana el mínimo, por ejemplo, miren, acuérdense de ese monto, 129.239, pero yo le estoy pagando a usted el mínimo, ¿cierto? Yo le estoy pagando el mínimo, que son 326.500, y a eso le multiplico, ¿cierto?, el 25%. Es igual a, o sea, usted tendría mensualmente una gratificación de 81.625. Ese es su tope de gratificación. A usted yo cuando le pago el mínimo, esa es la gratificación que tengo que considerarle, ¿ya? Perfecto. ¿Por qué la ley pone topes? Porque, por ejemplo, ¿por qué la ley pone topes como los 4.75 ingresos mínimos? Por esto, ¿ya? Porque si usted ganara 750.000 pesos, ¿ya? Y yo tuviera que calcularle el 25%, sería 187.500, ya no serían los 80, ¿cierto? Pero la ley me dice, ¿cierto?, que yo voy a pagar el 25%, pero con tope de 4.75 ingresos mínimos, ¿cierto? Y nosotros sacamos que efectivamente cuando yo los 326, ¿cierto?, 500, ¿cierto?, lo multiplico, ¿cierto?, lo multiplico por 4.75 ingresos mínimos, me da eso, ¿cierto?, lo divido en 12, que es la cantidad de meses, y me da eso. Entonces, si a mí me excede ese monto, yo pago el tope. ¿Cuál es el tope?
este es el tope, los 129, 240, entonces prefiero pagar el tope. Entonces mejor hacerlo por el 25%. A todos mis trabajadores les pago el 25%, ¿cierto? Total, cuando se excedan del monto, si por ejemplo gana 700, 800, la gratificación sería casi 200 lucas, ahí me ajusto al mínimo, que la ley lo establece, ¿ya? Eso es cuando se habla de gratificación, chicas. Por eso aquí se toca el tema de la gratificación, que finalmente, bueno, puedes elegir este sistema o el otro, pero habitualmente el que más se ocupa es el B, ya que tiene que ver con el 25% con un tope de 4.75 ingresos mínimos. Después lo vamos a ver, obviamente, cuando trabajemos la liquidación de sueldo, cómo calculamos la gratificación, pero la gratificación es re fácil, chiquilla, ¿eh? No tiene mucha ciencia, así es, es multiplicar el 25% por el sueldo base, y si se excede, obviamente, nosotros sabemos que el tope, ¿cierto?, es de 4.75 ingresos mínimos. Entonces, el 4.75 lo multiplicamos por el sueldo mínimo y nos da el tope anual. Y como tenemos el tope anual, lo dividimos en 12 y tenemos el valor por mes. Y ahí tenemos la gratificación mensual. ¿Ya? Sí, está sencillo. Sí, es bastante sencillo. Es importante igual que lo manejemos, chicas, porque ustedes saben que la gratificación es importante saberla. Oportunidad de pago. Se paga con carácter de anticipado. ¿Por qué se paga anticipado? Porque el ejercicio termina en diciembre, chicas. Entonces, habitualmente la gratificación se paga antes. ¿Ya? Se paga antes. Obviamente que en términos generales, si el empleador en este caso registrara pérdidas, claro, podría hacer uso del retiro de esa gratificación. Sí, podría ser, pero habitualmente en el ejercicio no se da. ¿Eh? Ya no se da mucho. Se paga de carácter anticipado sobre la base de la liquidación presentada en Servicio de Impuestos Internos, mientras se practica la liquidación definitiva en abril. No obstante, que el derecho nace en el cierre del ejercicio comercial, ¿cierto? Sabemos que nace en el cierre del ejercicio. Sistema de pago de gratificación proporcional. Los trabajadores que no alcanzan a completar un año en el servicio tendrán derecho a la gratificación en proporción a los meses trabajados. ¿Ya? No procederán en los contratos de una duración no superior a 30 días, ni respecto a la prórroga, que sumarán periodo inicial que no exceda los 60 días. Según la DT, esta excepción se aplicará tanto respecto de los contratos a plazo fijo como los por hora faena. Gratificación contractual. Es aquella que el empleador deberá pagar conforme a lo convenido en un contrato individual o un instrumento colectivo. Habitualmente la gratificación contractual, chiquilla, se da harto en las negociaciones sindicales, ¿ya? Porque no, como sabemos, yo creo que ustedes no sé si conocerán un pago de gratificación diferenciado, pero a mí solamente me ha tocado trabajar con la gratificación del 25% con tope de 4.75. Nunca me ha tocado trabajar con otra gratificación. Dice que no puede ser inferior a la legal, ¿cierto? Según lo que dice el Código del Trabajo en el artículo 46, se subclasifica según si las partes han subordinado su pago a la existencia o no de utilidades líquidas. En eventual, solo si hubo utilidades líquidas, garantizada, haya o no utilidades líquidas. Cuando es garantizada, si el empleador tuvo o no tuvo, me la paga igual porque está garantizada y está estipulada en un contrato colectivo o está tal vez estipulada en el mismo contrato de trabajo. Y cuando es eventual, si hubo utilidades. Si hubo utilidades, a mí me pagan lo que nosotros tenemos estipulado, obviamente, en el contrato colectivo o en el contrato personal natural que yo hice con el empleador en este caso. ¿Ya? Una consulta. Dígame. Estoy pensando en los trabajadores que son del área ¿De qué área? De la salud. ¿Ya? Ellos no tienen, o sea, ellos dan boletas de honorario. O sea, si dan boleta honorario, claro, no tienen gratificación. No tienen gratificación. Exactamente, todos los que trabajan con boleta no tienen gratificación, pues chicas, claro. Bueno, de hecho, tampoco tienen vacaciones ni nada de eso. Exacto, o sea, ¿cómo no tienen? ¿Qué dices tú, Nicole? ¿Vacaciones tampoco? No, pues tampoco tienen vacaciones. Pues si finalmente lo que te liga a tener vacaciones es cuando tenías un contrato de trabajo, ya sea de carácter indefinido o de carácter de plazo fijo. Entonces ellos, ¿cómo contan la parte previsional? ¿Cómo lo hacen ellos ahí? Lo que pasa es que si tú boleteáis, hoy día hay un porcentaje que se te descuenta de las previsiones desde lo que tú boleteáis, lo es que ahora no, el 10 parece que el 11% que te retienen por boleta. ¿Sabían ustedes? El 11 punto y algo. Yo sabía que era el 10.75, parece. Ya, pero ahora no parece. 11.5. ¿Cuánto es, Adriana? 11.5. El 11.5, ¿viste? Subió de 11, antes era el 10, ahora el 11. Sí, el año pasado. Sí, el 11.75. De hecho, de ahí te desprenden un porcentaje importante para las cotizaciones. ¿O estoy equivocado, Adriana? Yo la otra vez escuché que había una normativa que ahora a los que boleteaban, obviamente, también le iban a descontar para efectos previsionales. No sé si será correcto en términos contables. No sé.
Esa ¿no? parte no. Perfecto. Y ahí tenemos otra tarea para la casa chiquilla, averiguar Sí, si nos va a quedar la efectivamente, tarea. claro, porque yo efectivamente entiendo que si hay un porcentaje de ese 11% que la gente boletea, hay un porcentaje que también va a dar en este caso, para efectos previsionales, porque el tema, en términos generales, los que boletean, puedes boletear toda tu vida y nunca hay a tener una imposición, pues. Entonces, pero entiendo que no, que hay un porcentaje que se desprende de ahí. No estoy seguro cuál, pero hay un porcentaje importante. Ahora, lo que decía Nicole también, para efectos de vacaciones, chiquillas, efectivamente, si yo no tengo un contrato de trabajo, difícilmente voy a tener vacaciones, ¿eh? Porque no tengo continuidad laboral. Pues, o sea, finalmente se acaba el servicio, se acaba la boleta, se acaba la relación laboral y se acaba todo, y no hay vacaciones de por medio, no hay ninguna prestación, la cual en este caso el empleador obligue hacia el trabajador a darle una retribución, o sea, no existe nada. La boleta es por prestación de servicios nomás. Es que tampoco tienes algo que te respalda, porque si tienes algún accidente laboral en el trayecto, qué sé No, yo, nada, absolutamente nada. cae La boleta. totalmente ahí a la deriva. Exactamente, exactamente. Por eso no es muy bueno. Bueno, ustedes saben que el empleador, el peor empleador que puede existir es el Estado. Y ustedes saben que el Estado tiene un sinfín de trabajadores trabajando por boleta o por contrato honorario. O sea, finalmente te hacen contrato por año. Dicen que el peor empleador es el Estado, pero bueno, también convengo que la gente que trabaja en el Estado, obviamente, y va por grado, ustedes saben que también ahí se trabaja por grado. O sea, entre menor grado tengáis, más ganas. Entonces también tiene sus aristas positivas, pero yo me atrevería a decir que en los últimos 10 años toda la gente que entra a trabajar al Estado o trabajos gubernamentales entra a contrata o por boleta, o sea, ellos son los que más contratan por esa modalidad. Ya chicas, continuamos. Bueno, ya vimos cómo era el cálculo de la gratificación, después lo vamos a ver en profundidad, obviamente, chicas, así que no se asusten, no hay nada de otro mundo, ¿ya? La gratificación voluntaria es aquella que el empleador otorga sin tener obligación legal o contractual. La norma es que lleguen a tener de carácter convencional por la institución de la cláusula tácita, ¿ya? Lo que habíamos hablado, ustedes saben la cláusula tácita, que finalmente se ajusta a lo que es la realidad, y si te la repiten por una cantidad de meses, tú la puedes reclamar porque ya ahí se meten claramente en lo que son las remuneraciones del mismo trabajador, ¿cierto? Siempre eso apunta obviamente a la realidad que uno está viviendo, a lo contractual. Protección de las remuneraciones. Consiste en diversas garantías o normas protectoras de la remuneración contempladas en el artículo, o sea, en el Código del Trabajo, en el artículo 54, y son las siguientes. Las garantías se clasifican con relación al pago, o sea, una de las protecciones de las remuneraciones que finalmente usted tiene que pagarle cuando firma el contrato, o sea, claro, es una de las protecciones, pues, frente al empleador, ¿cierto? Con relación con los acreedores y empleadores. Cuando hablamos con relación con los acreedores y empleadores frente a terceros, con relación a la familia del trabajador o en relación a la muerte del trabajador. Bueno, son conceptos que vamos a tratar en profundidad, ¿ya? Y aquí los vamos a empezar a desprender. Que es importante que quiero que entiendan una cosa, ¿ya? En cuanto a la forma, según el Código del Trabajo, en el artículo 54, deben pagarse en moneda de curso legal sin perjuicio de lo previsto en el artículo 10 del inciso 2. O sea, ustedes saben que yo estoy trabajando en Chile, por ende tienen que pagarme en moneda nacional. Ahora, si me pagaran en dólares, sería diferente. Yo entiendo que en Venezuela, no sé, corríjame si estoy equivocado, chicas, en Venezuela hay algunas empresas que están pagando en dólares, porque obviamente está muy devaluado el peso venezolano, ¿no? Sí, es Actualmente así. el bolívar, sí. Claro. Con la devaluación que hay, pagan en dólar. Claro, bueno, también Pero una sí, persona también me mencionaba que en términos contables se vuelve pero un rosario, porque tenéis que sí. contabilizar una parte en dólares, contabilizar en pesos venezolanos, es un tema que contablemente se torna bastante complejo. Sí, un poco, un poco. Claro. Claro, bueno, acá por lo menos en Chile siempre se exige que tiene que ser pagado en la moneda legal. Pues, obviamente, a no ser de que tengáis protocolos firmados dentro de un contrato de trabajo, los cuales eximan esta cláusula y agreguen una nueva, pero efectivamente habitualmente se paga en moneda nacional, ¿ya? Solo a solicitud del trabajador puede pagarse con cheque o vale vista, y actualmente mediante el sistema de cuenta vista que opera a través de los cajeros automáticos. O sea, ¿qué quiere decir? Que la ley dice, ¿ya? Que a mí no me pueden obligar a pagarme en mi tarjeta. Pues, si yo quiero que me paguen en efectivo, tienen que pagarme en efectivo con un cheque, ¿cierto? Así la ley lo establece, ¿eh? Para que ustedes sepan que no es obligación que le depositen, ¿ya?
El empleador deberá entregar al trabajador un comprobante con indicaciones del monto pagado y las formas de su determinación, como asimismo los descuentos efectivamente practicados. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Cómo le llamamos a esto? La La liquidación. liquidación de sueldo. Exactamente, a eso le llamamos la liquidación de sueldo, ¿cierto? En los dictámenes tanto del Código del Trabajo, ¿cierto? En cuanto a la periodicidad, ¿cierto? A la periodicidad, ¿cierto? Deben pagarse con la periodicidad establecida, uy, que me cuesta esa palabra, ¿eh? Establecida por las partes, ¿cierto? En el contrato de trabajo, la que no podrá exceder de un mes. ¿Se acuerdan que yo les había comentado, chicas, que efectivamente cuando nosotros vamos a pagar, nosotros tenemos que pagar obviamente todo lo devengado dentro del mes, y que eso que podemos pagar nosotros hasta el 5 del mes siguiente, y efectivamente podemos pagarlo después, y todo el tema es un mito urbano que está generado, porque la ley dice que finalmente la periodicidad del pago de las remuneraciones siempre tiene que ser dentro del mismo mes, o sea, todo lo que usted trabajó tiene que ser pagado dentro del mismo mes. Incluso, yendo un poco más allá, esto debería ser pagado dentro del mismo mes y dentro del último día hábil, ¿cierto? Del mismo mes también. Y también, mire, apuntando un poco más allá en la ley, tiene que ser el último día hábil del mismo mes y debería ser dentro de la jornada de trabajo, ¿cierto? Si usted trabaja de 9 a 6, debería ser pagado el último día hábil del mes y en el horario en el que usted está trabajando, ¿cierto? Desde las A 9 veces hasta no las 6 de la sucede. tarde. Exactamente, para que ustedes entiendan. Habitualmente nunca se da, pero eso debiera ser. Dice, pago de la semana corrida, ¿cierto? Según la ley 20.281. A ti, Nicole, te van a pagar semana corrida, junto con la comisión. Eso no lo sé. No lo sabe, debieran, No. ¿cierto? Ya, Debieran pagarle semana corrida. Ahí cuando vea la ya, liquidación, revísela, si le aparece el ya. concepto de semana corrida. Ok. Tiene En que estar cuanto, así como descrito. sí, pues tiene que decir semana corrida. El Ya, concepto se llama así. ya. O a lo mejor te lo van a abreviar, SM, semana, Ujú, o SC, semana ya. corrida, ¿cierto? En cuanto al lugar, las remuneraciones deben pagarse, aquí está, miren, en cuanto al lugar, ¿cierto? Según el Código del Trabajo, artículo 56, las remuneraciones deben ser pagadas en día de trabajo, entre lunes y viernes, en el lugar de prestación de los servicios, dentro de la hora siguiente a la terminación de la jornada. ¿Cómo les quedó la cosa? ¿Qué les acabo de decir? ¿Cómo lo establece la ley? Que las remuneraciones deben pagarse dentro del día trabajado entre lunes a viernes, ¿cierto? O sea que ahí deberían pagarme en el lugar de las prestaciones de servicio dentro del horario siguiente a la terminación de la jornada. O sea, si el depósito me cae a las 10 de la noche, es un poco ilegal, ¿cierto? Digamos que la ley dice que tiene que pagarme dentro de mi jornada laboral, pues si así está estipulado en el Código del Trabajo, en el artículo 56 del decreto con fuerza de ley número 1, ¿cierto? ¿Cómo uno, siendo trabajador, que se empiece a regir por la ley el empleador? Porque en el caso de mi esposo, ay, ¿Ya? no le pagan todo lo que le diste tú, po. De No, hecho, le ¿cuándo pagan le de van? repente hasta los 4, los 3, los 5 de cada mes. Empresa Y penca. ya eso como que ya lo hicieron habitual. Sí, sí, lo que pasa es que las empresas, tú sabes que las malas prácticas, las empresas terminan normalizándolas. Se normalizan, los trabajadores no reclaman, no dicen nada, y todo se Sí. normaliza, pues. Claro, entonces no hay mucho que hacer ahí, pues. ¿Es constructora? ¿Qué tipo de empresa es, Nicole? Servicios de aseo y ¿Ya? recepción. Ah, ya. No es servicios transitorios, ¿cierto? No es una empresa de No, servicios transitorios, ya, porque las empresas de no. servicios transitorios tienen esa capacidad de poder pagar el quinto día hábil del mes o el último día hábil del mes, tienen esa categorización. Pero... ya, entonces no. La verdad es que la única forma de meterle presión a esta empresa, obviamente, pucha, puede sonar feo, chiquillas, pero finalmente esto se normaliza a través de los canales objetivos que tenemos de fiscalización, pues. ¿Cuáles son esos canales? La dirección del trabajo. Exactamente, poniendo una reclamación Mm. en la dirección del Ah, trabajo. Claro, ahora no se asuste nada porque uno ¿puede igual ser puede, anónima? exactamente, pueden ser anónimas, claro. Claro que sí, la dirección del trabajo uno puede poner, ¿sabe qué? En esta empresa no están pagando las fechas correspondientes.
Ah, perfecto, deme sus datos. No, la verdad es que quiero hacerlo de manera anónima, mire, no quiero haber perjudicado mi contrato de trabajo, porque la verdad es que mi empleador puede tomar represalias. Perfecto, dígame cómo se llama la empresa, ellos buscan el root y todo. Ah, las instalaciones están acá. Perfecto, no se preocupe, nos vamos a dejar caer. Y ahí, ¡pum!, aparecen, y ahí queda la escoba, las multas y todo, y ahí quiebran las empresas a veces. Terminan quebrando. Ustedes saben que, bueno, si la ley lo establece así, chicas, uno cuando está jugando al filo de la ley y no está cumpliendo según la normativa se establece, nosotros nos exponemos a multas, ¿ya? Y las multas obviamente son en UTM, ustedes saben que hay multas que son bastante grotescas y llegan a ser vergonzosas, pero bueno, son empresas que incurren en faltas graves, así que hay que sancionarlas como corresponde, ¿ya? En todo caso, las partes pueden convenir otros días u horas de pago en el contrato individual o colectivo de trabajo, siempre que se respete la normativa mínima. O sea, podemos tener cierta holgura, pero tenemos que respetar la normativa mínima, ¿por cierto? O sea, podemos tener, ya págueme a fin de mes, no importa que no sea día hábil, o deposíteme en la noche, no hay problema, pero que no pasemos a llevar las normas mínimas, ¿cierto? No me va a estar pagando el 5, ¿cierto? ¿Cómo me va a estar pagando el 5? No corresponde, pues si todo lo devengado dentro del mes tiene que ser pagado dentro del mismo mes, ¿cierto? Don José, Dígame. yo, bueno, hace unos años atrás ya ¿Ya? fui a la inspección del trabajo porque me ¿Qué le pasó? quitaron un bono. ¿Ya? ¿Al que volvió tácito, no? Claro, ¿Ya? el que se volvió tácito. Después de un año me lo quitaron. Así que fui a la inspección. Me dijeron que eso, que se iban a dejar caer. Y se dejaron Pero caer, lo me hice imagino. Sí, a la semana después llegaron. Sí, sí, las fiscalizaciones caen ahí. Por eso les digo, la dirección del trabajo es bien Y les aplicadita. pasaron multas porque no tenían las carpetas al día. ¿Ves? Sí, pues sí, eso pasa. Aparte que te van a preguntar por trabajadores puntuales muchas veces, entonces habitualmente uno en recursos humanos cuesta tener todas las carpetas al día, ¿eh? No tenéis las Sí, no, vacaciones o las liquidaciones firmadas, un sinfín de no, papeles, tenía, claro, no o los tenían las registros. carpetas al día, entonces Claro, ahí cayeron, por ahí cayeron. claro. Sí, pues exactamente, pero la única forma de hacer presión de manera objetiva, chiquilla, siempre es a través de la dirección del trabajo, porque finalmente ellos son los que tienen las facultades, ¿cierto? Y de poder, obviamente, entrar a una empresa y revisar que efectivamente todos los procedimientos se estén haciendo de manera fidedigna y de manera legal, ¿ya? Que en este caso. Ya, chicas, continuamos porque nos quedan varias todavía que recorrer. Ya sabemos que en relación al pago, ¿cierto? Ya revisamos todas las cosas preponderantes, ¿cierto? En relación a las fechas donde se tiene que pagar y el modo en el que se tiene que pagar, ¿eh? Seguimos con la protección a las remuneraciones, garantías frente al empleador, los descuentos del Código del Trabajo en el artículo 58, descuentos obligatorios, el impuesto único al trabajador. ¿Ya? Ustedes saben que este es el impuesto de segunda categoría, ¿cierto? Las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales, en el caso de existir una afiliación del trabajador en términos legales, ¿cierto?, dentro de un sindicato, o sea, que usted esté efectivamente afiliado, o sea, no tendría por qué pagar, en este caso, cuota sindical si no lo está, a no ser de que usted no sea parte del sindicato, y en la negociación colectiva, el empleador y el sindicato llegaron a un acuerdo de que los beneficios se van a hacer extensivos para todos los trabajadores. Es ahí cuando el sindicato puede exigirle a usted que pague a lo menos el 50% de la cuota sindical por haber recibido los beneficios del sindicato, ¿ya? Sin estar obviamente afiliado. Consulta con el sindicato. Dígame, Nicole. ¿Puede haber más de un sindicato en la empresa? Sí, pueden haber 20, 30 sindicatos. Sí, pueden existir un sinfín de sindicatos. De hecho, hay empresas que tienen 6, 7. Yo trabajé en la Fundación Integra, chiquilla, que es una fundación, obviamente no es del Estado, es de carácter privado, pero tiene financiamiento 100% del Estado, que es como Junji, pero es privada esta. Y en la fundación teníamos aproximadamente 17 sindicatos. Imagínense, 17 sindicatos. O sea, claro, depende de la envergadura de la empresa y la cantidad de sindicatos que se empiezan a armar dentro. O sea, finalmente todos persiguen lo mismo. O sea, persiguen obviamente, ¿cierto?, un bienestar para los trabajadores y una Se mejora van constante. diferenciando porque si ¿Mm? los beneficios son tan similares, ¿cómo se van diferenciando? ¿En qué? Sí, lo que pasa es que puede que sean beneficios, lo que pasa es que tiene que existir beneficios transversales, ya que a lo mejor afectan a todos los sindicatos, pero cada uno igual tiene en este caso tiene su negociación independiente acorde a los cargos, ya porque hay muchos sindicatos que se crean acorde a los cargos. No sé, hay empresas que son muy versátiles,
¿ya? Una empresa muy versátil en este caso puede tener un sindicato que está abocado netamente a lo que son los operarios, hay un sindicato que puede estar netamente abocado a lo que es la gente de administración. Entonces ustedes saben que las necesidades de la gente que trabaja en operaciones no es la misma que la necesidad de la gente que está trabajando en administración. Sí, Entonces sí. ahí es donde se genera la diferencia en las solicitudes de los beneficios. Por eso, por lo general, siempre existen también en estas empresas de gran envergadura una mixtura de sindicatos para efectos de negociaciones, porque no todos persiguen los mismos beneficios. Si bien es cierto, pueden existir beneficios transversales, sí, que le afecten a todos como ser humano, obviamente, pero obviamente, acorde a cada cargo, también existen también necesidades que se generan dentro de la instalación. O sea, me imagino yo que la gente de administración tiene estufa, tiene una manera de hacerse un cafecito, y la gente de operaciones por lo general pasa más frío. Entonces ellos lo que requieren es una mejora en cuanto, no sé, a la indumentaria que les entreguen. Entonces, nosotros como del sindicato administrativo no podríamos perseguir eso, sino que tendríamos que apuntar a lo mejor a un bono de transporte, ¿cierto? A un bono cálido, ¿cierto? Que nos den un bonito para sentir, no sé, calidez humana o algo, o para comprarnos un chalequito, no sé. Todo depende, obviamente, del Don José, enfoque. Dígame, cuénteme, eh, Claudia. yo estuve en una empresa ¿Ya? donde desde el primer mes me descontaron el sindicato, ¿Y por qué se lo sin yo descontaron haberme desde el primer mes? inscrito. ¿Ya? ¿La Me cuota sindical? descontaban, claro, la cuota sindical. ¿Ya? Y ¿Y yo por qué razón? no me había afiliado, no me había afiliado al sindicato. ¿Ya? La verdad es que nunca pregunté por qué. ¿Por ¿Pero qué? recibió algún beneficio del sindicato, no? No, ¿No? Entonces no. tiene que haber sido un error, porque uno no lo puede generar una cuota Lo que sindical pasa, sin... sí, lo que pasa es que me descontaban en ese tiempo como 2000 y algo, 2000 y algo. ¿Ya? Y la cuota sindical Y era mayor, ¿cierto? claro, yo cuando me afilié, porque había una buena promoción de sacar unos lentes a cuota, ¿Ya? entonces me afilié y después subió la cuota a 5000 pesos. ¿Ya? Claro, puede ser a lo mejor que efectivamente, yo creo que, mire, hay dos razones por las cuales a usted le pueden haber generado una cuota sindical cuando usted trabaja en esa empresa. Punto uno, puede ser que usted efectivamente, el sindicato llegó a un acuerdo con el empleador y todos los beneficios iban a ser extensivos a todos los trabajadores, pero todos los trabajadores tenían que aportar el 50% de la cuota sindical. Vale decir que si usted le descontaban 2.500, lo más probable es que la cuota sindical haya sido de 5 lucas, ¿ya? Puede ser una de las razones. La segunda razón es que efectivamente en recursos humanos se equivocaron y usted no tenía obviamente ninguna afiliación en este caso a ninguno de los sindicatos que las empresas tienen, pero le consideraron igual la cuota sindical, porque puede ser en los cruces de planilla, se generan unos problemas de repente, chicas, que no tienen explicación alguna. Ok, gracias. Ya, continuamos. José, ¿y Nicole, eso es aparte de la mesa paritaria, el sindicato? sí, el sindicato no tiene nada que ver con el comité paritario. El comité paritario, chicas, es de higiene y seguridad. Por lo general se forma como lo habíamos hablado, se forma cuando las empresas tienen más de 25 personas y están abocados netamente a la prevención y a la seguridad y a la investigación del caso de existir accidentes de carácter grave dentro de la compañía. Apuntan Ya, y siempre a la ese mejora. sería uno solo, ese sería uno dentro de la Sí, empresa. exactamente. Uno dentro de la empresa, siempre y Exacto. cuando la empresa cumpla con los requerimientos, ¿cierto? Ahora, si yo trabajo en una empresa que tiene muchas sucursales, tengo que tener uno como empresa principal y cada sucursal, si tengo sucursales que tienen más de 25 trabajadores, tienen que crearse su propio sindicato, o sea, su propio comité paritario. O sea, yo como empresa, en este caso, por ponerle un ejemplo, yo trabajé en PC Factory. En PC Factory teníamos muchas sucursales y las sucursales, nosotros teníamos 3 sucursales que tenían más de 25 trabajadores. Esas 3 tuvimos que necesariamente gestionar un comité paritario. O sea, el prevencionista tuvo que ir a hacer las votaciones, elegir un directorio y todo el tema. O sea, finalmente, si bien es cierto, la empresa principal tiene que tener en este caso, un comité paritario, pero para efectos de de dotación, ¿cierto? Si hay sucursales externas que tienen, ¿cierto?, más de 25 trabajadores, también tienen que tener su propio comité paritario que se preocupa, obviamente, de regular todo lo que tiene que ver con la higiene, seguridad y la prevención que se tiene que ejecutar para esa sucursal. Ahora, Ya. ellos también tienen un aforado, ustedes saben, pero en este caso, por ejemplo, si yo tuviera diversos comités paritarios, el aforado tiene que salir desde el comité paritario que mayor cantidad de gente tenga. En este caso, si la central tiene 200 trabajadores y la otra sucursal es 30, 20, 25, el aforado va a estar en la sucursal que tiene la mayor dotación en el comité paritario. Porque Ok. existe solo un aforado por compañía.
Y ese aforado, chiquillas, tiene la misma connotación y tiene los mismos derechos que tiene el aforado del sindicato. O sea, en estricto rigor, no se le puede tocar. La única forma de sacar a un aforado es que lo haga un juez. ¿Ya? Nadie más puede sacar un aforado. Continuamos. Bueno, ya vimos, ¿cierto?, lo que tiene que ser con los descuentos, ¿cierto? El impuesto único al trabajador, ¿cierto? La cotización de seguridad, la cuota sindical, las obligaciones contraídas con instituciones de prevención o organismos públicos, ¿cierto? Y las cantidades que el dependiente indique para ser depositadas en una cuenta de ahorro para la vivienda o una institución financiera o una cooperativa para la vivienda, la que no puede exceder de un 30% de la remuneración. Vale decir que usted perfectamente podría hacer una cuenta de ahorro y me pide que yo se la descuente, obviamente, de la liquidación de sueldo. Sí, puedo hacerlo, pero no puede ser más del 30% de su remuneración líquida, ¿cierto? Así la ley lo establece. Y las cuotas correspondientes a dividendos e hipotecarios, por adquisición de vivienda o solicitudes escritas del trabajador. Seguimos con la protección a la remuneración, ¿cierto? Descuentos autorizados por la ley voluntario o permitido, ya que se requieren, ¿cierto? Requieren acuerdo de las partes, ya como por ejemplo estas cuentas de ahorro que se crean hoy día en la AFP o las cuentas de ahorro que se crean a través también de las cajas de compensación, me imagino que ustedes las deben conocer, ya estos también se pueden, según el artículo 58, inciso 2, ustedes pueden adquirirlas y efectivamente las podemos descontar de las liquidaciones de sueldo y podemos retenerlas de la remuneración, efectivamente se puede. Puede ser destinado a pagos de cualquier naturaleza, tienen un tope del 15% de la remuneración total del trabajador. Aquí todos estos preacuerdos que ustedes como trabajadores pueden acordar, ya no pueden exceder el 15% de la remuneración, ya porque tampoco tiene que verse afectado el bolsillo del trabajador en este caso. Por eso la ley establece porcentajes de descuento para este tipo de efectos. Ejemplo, obligaciones contraídas con tiendas comerciales, préstamos con instituciones financieras o pagos por error. Consulta. ¿Sí? En este porcentaje del 15% también se toma el anticipo. No, el anticipo no, el anticipo por lo general, a ver, partamos por la premisa de que el anticipo, ustedes saben que no está establecido en la ley, o sea, en este caso, no la ley establece que uno tiene que pagar de manera mensual con la periodicidad correspondiente, ¿cierto? Y tienes que pagar, obviamente, todo lo devengado dentro del mes, pero la ley nunca habla de los anticipos de sueldo. Los anticipos de sueldo los dan las empresas y en base a los porcentajes que las empresas establecen. Yo habitualmente en todas las empresas que he estado, siempre he sido partidario de dar un anticipo con un máximo de un 40% de la remuneración líquida que recibe el trabajador, ¿cierto? Pero ideal sería siempre establecer montos concretos, o sea, no sé, o sea, para toda la compañía, yo tengo una compañía de 200 trabajadores y para mí sería ideal que desde el gerente general hasta el operario más bajo que tenga, y lo más probable sería que darle, no sé, un monto fijo. Para efectos de remuneraciones sería mucho más fácil el cálculo, ¿cierto? Y también incurriría en menos errores. Pero finalmente para efectos de estos porcentajes de descuento no aplica el anticipo de sueldo. El anticipo de sueldo es otro concepto. Es un anticipo de sueldo nomás, que obviamente lo establece, obviamente lo estructura el empleador y ve de qué manera lo va a pagar y cuál va a ser el porcentaje que va a utilizar para pagar este. Obviamente nadie te va a pagar más de la mitad del sueldo porque finalmente los anticipos obedecen siempre a la mitad del trabajo. O sea, sería raro que una empresa estableciera pagar un 60 o un 70, siempre se paga habitualmente un 40, máximo un 50, pero no tiene nada que ver con estos porcentajes. Estos porcentajes obedecen a por ejemplo, lo que pasa muchos chiquillas que hoy día, no sé, yo tenía un crédito con la caja de compensación Los Héroes y estoy en una que está en Los Andes, pero ahora con el sistema de intercaja todas las cajas están conectadas, entonces cuando detectan que estoy en una caja, se mandan la información entre ellos y a mí me llega el descuento por crédito intercaja. Ahí yo tengo que obviamente abocarme en el 30% del descuento que la ley me establece, o sea, no puedo excederme de eso. Y este 15% obviamente obedece a otras cosas que son obligaciones contraídas con tiendas comerciales, préstamos, instituciones financieras y por errores, pagos por errores. O sea, si yo como empleador te pagué una bonificación que no tenía que haberte pagado, te la tendría que pagar siempre ajustándome al 15% de descuento. Ya, chicas, continuamos. En cuanto a la protección de las remuneraciones, ¿cierto? Esperemos un poquito, que me estoy quedando sin batería. No quiero que se me apague. Ahí sí, ya. Dice,
Dice descuentos, autorización, ya, perfecto. Déjenme ver cuánto me queda de batería, chiquillas, que espérenme un poquito, ya. Denme un minuto porque voy a conectar el cargador. Ya, chicas, ahora sí que sí me iba a apagar el computador y no me di cuenta que estaba sin cargador. Ya. Entonces, descuentos autorizados por la ley y voluntarios ya permitidos se requieren en acuerdo a las partes, ¿cierto? Todos los descuentos, chiquillas, que estén autorizados por la ley según el artículo 58 se requieren de acuerdo a las partes, ¿ya? Finalmente, en términos legales, ¿me están escuchando, cierto? Sí, José, se Ya. escucha y te Final- vemos. Sí, Ya, sube. Ya. Sí. Todos los descuentos, chicas, finalmente no pueden ser descontados, a ver, en este caso de manera obligatoria. Siempre tienen que ser como tu acuerdo. A ver, cuando por ejemplo a ustedes les cae un descuento de intercaja, ya finalmente detectaron que estás trabajando, la caja le quiere descontar obviamente el crédito que usted tiene pendiente, perfectamente lo puede hacer, pero el empleador en este caso tiene que darle el aviso previo de que usted va a recibir este descuento, ¿ya? Y el descuento obviamente tiene que estar abocado obviamente a los porcentajes que la ley establece, que no deberían exceder el 30% del descuento de la remuneración líquida, obviamente. Como ustedes sabrán, lo más probable es que yo, la empresa que estaba anteriormente, ganaba un sueldo X y ahora a lo mejor ese sueldo X es mucho menor, finalmente, y la cuota se va a mantener. Entonces, la caja va a querer recuperar la cuota con la que yo pacté. Entonces, finalmente, el empleador debería avisarme con la holgura y el tiempo necesario que yo pueda recurrir a esta caja de compensación y pueda, obviamente, renegociar esa cuota. ¿Ya? Debe constar por escrito, siempre, pueden ser destinados a pagos de cualquier naturaleza, tiene un tope del 15% de la remuneración total del trabajador. De ejemplo, ya, bueno, esto ya lo habíamos visto. Descuentos prohibidos. Del Código del Trabajo, el artículo 58, inciso 3, el empleador se encuentra impedido para efectuar descuentos por conceptos de arriendo. Ustedes saben que no podría el empleador en este caso aplicarle ningún descuento de este tipo. Habitación, luz, agua, uso de herramientas, medicinas, atención médica u otras prestaciones en especie o por multas no autorizadas en el reglamento interno. ¿Ya? Estas multas no se podrían aplicar por ningún motivo dentro de la remuneración, chicas. Dice, publicidad de las remuneraciones. El empleador que cuenta con 5 o más trabajadores debe llevar un libro auxiliar de remuneraciones timbrado por el Servicio de Impuestos Internos. O sea, si yo tengo menos de 5 trabajadores, no necesariamente tengo que llevar un libro de remuneraciones, pero si tengo más de 5, sí tengo que llevarlo. Cuando yo hablo de libro de remuneraciones, chiquillas, no es un concepto tan complejo, dado que un libro de remuneraciones es el desglose, ¿cierto?, de las remuneraciones que yo pago MEAME, en donde desgloso sueldo base, gratificación, AFP, FONASA, haberes, bonificaciones, nada más que eso. El desglose, ¿cierto?, de las remuneraciones de mis trabajadores. Dicha existencia se justifica por cuanto solo las remuneraciones que aparezcan asentadas en este libro constituyan gastos necesarios para el empleador para los efectos de determinar el impuesto a la renta según el Código del Trabajo, el artículo 62. La Dirección del Trabajo puede autorizar la centralización del citado libro conjuntamente con las demás documentaciones laborales. Reajustabilidad, garantía frente al empleador. La suma que los empleadores adeuden por conceptos de remuneraciones, beneficios, indemnizaciones o cualesquiera otras deben pagarse reajustadas conforme al IPC y devengadas además al máximo interés permitido para operaciones reajustables. Vale decir que si a mí me quedan debiendo plata, deberían reajustármelas también con el IPC si me las quieren pagar al mes siguiente. Pero habitualmente nunca lo hacemos, o sea, sabemos que finalmente nadie reclama, entonces habitualmente cuando me quedan debiendo 3-4 horas extra me las pagan nomás las 3-4 horas extra, nunca van con un reajuste. La reajustabilidad opera por el no pago de la oportunidad legal, cierto, convencional, circunstancial, esta que produce perjuicios para el trabajador por la pérdida del poder adquisitivo de la suma de endeudadas. O sea, finalmente, chiquillas, si a ustedes les quedan debiendo algo, siempre deberían ir con un recargo, según la ley establece, pero habitualmente nunca se da en la práctica. ¿Ya? Y no tiene nada que, bueno, no tiene mucho de todo esto obedece a que finalmente la gente no reclama, o sea, si habitualmente la gente no reclama, ustedes saben que el proceder es seguir el curso natural, ¿no? Los intereses se aplican como consecuencia de la mora en que incurrió el empleador. Ustedes saben que finalmente si yo le
tengo un acuerdo de pago, ¿cierto?, con Falabella y me demoro 5 días, Falabella me cobra un interés. O sea, si mi empleador me queda debiendo horas extra, debería también pagármelas con el interés correspondiente, ¿no es cierto? Si para los dos lados debería ser igual, pero habitualmente no se da para el lado de los trabajadores. Garantías frente al empleador. En el evento que el empleador efectúa anticipos de remuneraciones y beneficios de la suma que los mismos representan, se reajustan conforme a la variación que experimenta el IPC por cuánto se ha producido beneficios para el trabajador. Sí, esto ya lo habíamos visto, del poder adquisitivo. Es lo mismo básicamente que vimos anteriormente. Dice, en relación con los acreedores del empleador, frente a la insolvencia del empleador, ¿qué es la insolvencia? En realidad, frente a la falta de utilidades, ¿cierto? O frente al ejercicio financiero, la empresa ya no está generando ganancias, ¿cierto? Frente a la insolvencia del empleador, las normas sobre la prelación de los créditos del Código Civil indican que las remuneraciones, las cotizaciones previsionales y las indemnizaciones legales y convencionales constituyen un crédito preferente de primera clase frente a los otros acreedores. Se entiende por remuneraciones, además, los previstas en el Código del Trabajo, en el artículo 41, inciso 1, las compensaciones en dineros, por feriados, anual, descansos no otorgados. Para gozar de privilegios, es requisito que los créditos de los trabajadores estén devengados a la data en que se hagan valer. Dice, estos créditos afectan todos los bienes del deudores, prefieran unos u otros, en el orden de su numeración, cualquiera sea su fecha o comprendido en cada número concurrirán o prorrotas. A ver, chiquilla, yo sé que hay harta materia en relación a esto, pero esto obedece que finalmente si una empresa quiebra frente a los acreedores, lo primero que se tiene que priorizar para efectos del síndico, en este caso, cuando llega el síndico de quiebra, lo primero que se tiene que priorizar en este caso son los trabajadores. O sea, lo primero que empiezo a rematar yo en una empresa en quiebra, ¿cierto? Y empiezo a pagar, obviamente, son las remuneraciones, las cotizaciones, las vacaciones y las indemnizaciones, ¿ya? A eso se refiere esto. Dice, el privilegio por conceptos de indemnización no pueden ser respecto a cada trabajador de 3 ingresos. Si la plata es poca y tengo que indemnizar a muchos trabajadores, obviamente tengo que dar una prioridad, ¿cierto? Tengo que dividirla de tal manera que no excedan a 3 ingresos, ¿cierto? A 3 ingresos mínimos mensual por cada año. Servicio fraccionado superior a 6 meses con un límite de 10 años. El saldo será considerado crédito, balista o común. Vale decir que no goza de privilegio alguno para su pago. Esto quiere decir que finalmente los acreedores son el último en pagar, chiquillas. Cuando la empresa quiebra, se prioriza obviamente los pagos de remuneraciones, los sueldos de los trabajadores, las vacaciones, ¿cierto? Las indemnizaciones por año de servicio con tope de 3 ingresos mínimos por año, ¿cierto? Y dándole obviamente prioridad, ¿cierto? Siempre a los trabajadores, ¿ya? Y los acreedores son los últimos en entrar, ¿ya? Es importante porque es parte de la protección de las remuneraciones, o sea, sabemos que las remuneraciones están protegidas. Vale decir que si la empresa quiebra, primero me tienen que pagar a mí y después pagan el resto de las deudas. Dice relación con la inembargabilidad de las remuneraciones y de las cotizaciones de seguridad social. Cotizaciones de seguridad social son inembargables, absolutamente sin excepción. O sea, hay que pagarlas sí o sí, ¿ya? Finalmente, mi empleador puede tener millones de deudas, tiene que pagar, le pueden embargar la empresa entera, pero las cotizaciones no se tocan. Las remuneraciones son inembargables por regla general, salvo la parte que exceda las 56 UF hasta el 50% de los siguientes casos, según el Código del Trabajo, artículo 57 del inciso 2, pensiones alimenticias debidas por ley y decretadas jurídicamente. Ustedes saben que finalmente cuando se dictamina que usted tiene que pagar pensión alimenticia y se emite obviamente una carta que así lo justifique, llega el empleador y el empleador tiene que proceder con la retención de la pensión alimenticia del trabajador y se descuenta de la remuneración del trabajador y se le asigna a la tutora, en este caso, o a la madre del hijo, ¿cierto? Que reclamó, ¿cierto? La pensión alimenticia, ¿ya? Estas remuneraciones son retenciones, pues también obviamente obedecen frente a terceros a la protección de las remuneraciones. En este caso, se protege netamente lo que es la formación, en este caso, del niño, ¿cierto? Si el papá no quiere responder, se hace a través de un juicio, ¿cierto? Y ese juicio emite un documento y ese documento legal a nosotros nos permite retener la plata del trabajador. Remuneraciones adeudadas por trabajadores dependientes que hayan estado a sus servicios y defraudaciones, robos o hurtos cometidos por el trabajador en contra del empleador en ejercicio de sus funciones. ¿Ya? Quedamos en la 33. Nos quedan solo 2 láminas, chicas. Yo sé que estamos un poquito pasadas, yo sé que es harta materia y todo el tema, pero revisamos estas 2 y terminamos. ¿Les parece? Dice, en relación con la familia del trabajador, el trabajador puede solicitar a su empleador que se establezca en su contrato de trabajo el monto que decida asignar a la mantención de su familia, siempre y cuando el trabajador así lo exija.
conforme al artículo 59 del Código del Trabajo, la mujer casada tiene el derecho de percibir hasta el 50% de la remuneración de su marido declarado vicioso. Vale decir que ustedes, chicas, como mujeres casadas, de algún marido que tenga algún vicio y que obviamente sea comprobable de manera fidedigna, vale decir con algún documento, dicha declaración obviamente, y está obviamente establecido en el Código del Trabajo, usted podría retener hasta el 50% de las remuneraciones, porque finalmente está comprobado que el trabajador, al tener esa cantidad de dinero en sus manos, lo más probable es que caiga en el vicio. Pero si ustedes lo prueban así, efectivamente podrían retenerle hasta el 50% de la remuneración. Yo creo que muchas mujeres no tenían ni idea que existía esta cláusula. Dichas declaraciones corresponden al juez de letra de trabajo, obviamente todo esto dictado por un juez, al igual que la retención por pensión alimenticia. Concurriendo a alguna de las situaciones antes indicadas, el empleador se encuentra obligado a realizar los descuentos correspondientes y proceder al pago de los asignatorios. ¿Ya? En relación a la muerte del trabajador, en caso de fallecimiento del trabajador, las remuneraciones adeudadas al trabajador serán pagadas por el empleador a la persona que se hizo cargo de los funerales hasta la concurrencia de los costos de los mismos. No obstante, el que se hizo cargo de los familiares no siempre es familiar directo, a él era el que se cancela todo lo adeudado desde el punto de vista del empleador. El saldo, si lo hubiera, y demás prestaciones pendientes a la fecha del fallecimiento, se pagarán al cónyuge, ¿cierto? Si hubieron días trabajados o bonificaciones pendientes, al cónyuge o a los hijos y los padres, unos o faltas de otros en el orden indicado. Bastando acreditar el estado civil respectivo, este último operará solo tratando las sumas superiores a 5 unidades tributarias anuales. Chan, chan. Esa fue la clase de hoy, chicas. Entiendo que debe haber sido harta materia, desglosamos todo lo que son remuneraciones, importante que sepamos, ¿cierto?, la protección de estas también y cada uno de los conceptos de estas. ¿Dudas, consultas? Espero no haberlas aburrido, pero ya la próxima clase, chiquillas, vamos a trabajar en directo. No, está claro. Perfecto. En la próxima clase, chicas, vamos a trabajar en Excel y vamos a desglosar todo lo que es la liquidación y vamos a analizar, obviamente, concepto por concepto, ¿ya? Ok. Que tengan una muy buena noche. Si no